Hey, ¿qué tal? Estamos de vuelta, Sergio, después de una larga espera. Tenemos muchas cosas que hacer, tenemos varios eventos en puerta. Sergio fue papá por segunda vez, ¿verdad? También No, eso nos hizo un poquito de espacio, pues. Ya saben que pues la maternidad, Sergio tiene que cargar, ¿verdad? Ayudarle a su esposa, pues, ya que pues, me imagino que es pesado. Yo todavía no soy padre, ¿verdad? Pero imagino que es pesado pues, tener dos hijos en casa y tener que atender a los dos, ¿no, Sergio? Claro, pero mira, estamos ya listos para continuar este proyecto de evangelización que es este podcast y tenemos unos invitados de lujo. Sí, y aunado también a esta como espera o receso que nos dimos, ¿no? También puede ser el hecho de que estábamos preparando, primero Dios nos inspiró y más que nada Sergio, pues un congreso, y personas que vinieron a ese congreso pues están invitadas en esta mesa el día de hoy, ¿verdad? Nos acompaña, ahorita van a ver quiénes son, pero son parte de los nazarenos perseguidos. Es que vamos con todo, Saúl, ¿va? Vamos. Vámonos. Los últimos. Hola, ¿cómo están, hermanos? Bienvenidos a su podcast, Los Últimos, en el cual tenemos grandes invitados. Yo creo que en el 2016, Saúl, cuando me tocó estar navegando en Facebook, me topé con un testimonio que cambió mi vida y hasta la fecha sigue moviéndome demasiado en varios puntos de ella, ¿no? Y enfocándome. Cuando estoy desenfocado, recuerdo los testimonios que yo escuché en ese video en el 2016, que me vibraron. Después de ver el video completo, yo me terminé llorando y empecé a escribir un correo para buscar la manera de contactar a la persona que ahora podemos llamar amiga, ¿verdad? Sí, vato, yo me acuerdo cuando me la presentaste y dijiste, vato, tengo el teléfono. Digo, en ese caso, en ese entonces, era la hermana Guadalupe, ¿no? Era la hermana Guadalupe. Y yo me acuerdo que decía, sí, vato, yo la ubico, es la monja de azul. Yo así la conocía, la monja de azul. Sí. No, pero tenía un testimonio impactante y digo, ¿para qué hablar más? Si aquí está presente, pues nos puede contar su historia, ¿no? Vale, y también viene acompañada de Marque. Sí. Estamos rodeados de argentinos. Los argentinos quieren dominar a México de una otra manera, ¿verdad? Los dos nazarenos y los dos también con testimonios. Sí, pues bueno, pues váyanse presentando Que porque la verdad esto es impresionante. Las personas que tenemos el día de hoy son únicas en todo el mundo. Tenemos los tazos dorados de la fe. Sí, digo, a lo mejor no sabe lo que son los tazos dorados aquí, pero bueno, pues, sin más. Hermana, ya no es la hermana Guadalupe, ahora es... Bueno, en realidad me siguen diciendo hermana Guadalupe. Yo le digo Guadalupe. Mi nombre de bautismo es Ximena Rodrigo. Okay. Pero bueno, aún habiendo dejado ya la vida religiosa, habiendo dado este paso hacia la vida consagrada laical, me siguen llamando hermana Guadalupe. Y yo feliz con el nombre de la Virgen, por supuesto que no digo nada. Si me quieren seguir diciendo Guadalupe, yo feliz. Sí, claro. Y Marquitos. Yo soy Marcos, soy de Buenos Aires también, vivo en la Casa de los Nazarenos, en la capital de Argentina, en Buenos Aires. Tengo 26 años, estudié ingeniería industrial. ¿Estudiaste y te recibiste? Estudié y me recibí de ingeniería industrial. Y bueno, soy nazareno consagrado hace casi 4 años. Wow. Ok, bueno, a lo mejor la gente va a decir, pues, ¿qué son los nazarenos consagrados, no? ¿Por qué viven juntos? A lo mejor van a pensar que son pareja y nada que ver. No. Ahorita vamos a llegar ahí. Digo, para Pues la gente es que su no los madre, conoce. su madre, Sí, puede ser. su papá. No, digo, pero para que la gente no... Vamos a irnos hasta atrás, ¿no? Vamos a empezar primero cómo nace la comunidad, pero ¿por qué nace? Platíquenos de por allá, cuando usted tiene 18 años, cómo Dios la mandó llamar, ¿no? Y a dónde. Yo nací en San Luis, en Argentina, o sea, en el centro del país. Y a los 18 años, cuando estaba en la universidad, me di cuenta que Dios me llamaba a otra cosa. Es decir, todo iba bien, todo iba muy bien en mi vida. No es que tenía algún problema por lo que decidí irme al convento. O sea, todo muy bien. Yo tenía ya educada en la fe junto con mis hermanos. Mis padres muy religiosos, muy católicos. Estaba estudiando, me iba muy bien, tenía mi trabajo, mi auto, mis amigos, salía, o sea, una vida normal, vida de parroquia también, pero me daba cuenta que me faltaba algo, no sabía qué era, hasta que hice un ejercicio espiritual ignaciano y me di cuenta que Dios me tocó el alma y me llamó efectivamente a seguirlo, ¿no? Y por eso entré a la familia religiosa del Verbo Encarnado, que es una congregación misionera, fundada ahí en Argentina. Y mi lugar de misión después de la formación
mi lugar de misión fue el Medio Oriente. Con 23 años me destinaron allá. Belén en primer lugar, después pasé a Egipto, bueno, me tocó ser provincial, superiora provincial, entonces anduve por muchos países de Medio Oriente, fueron casi 20 años de misión. Y los últimos 4 años en Siria, que bueno, fue lo que más me sacudió, podríamos decir, en mi vida misionera, porque ya... Ustedes me cortan cuando tienen que cortar, ¿no? Pues yo sigo. Bueno. Porque el hecho de estar en Medio Oriente es impresionante por ver cómo viven los cristianos su fe ahí. Los cristianos son una minoría perseguida. Entonces los testimonios de fe, los testimonios de heroísmo para vivir la fe, porque están dispuestos a llegar al martirio. Es una cosa impresionante. Pero para entender un poquito, cuando usted le dicen, vas para Medio Oriente... ¿Ya había guerra, ya había persecución? ¿O era, vas a ir a un lugar tranquilo, en paz, no va a haber nada? ¿Iba feliz, iba con miedo? En realidad, cuando me propusieron la misión, me propusieron ir a Medio Oriente, que yo apenas si podía ubicarlo en el mapa. Apenas, o sea, no tenía idea de nada. O sea, es muy difícil entender y conocer lo que allá pasa desde lejos. O sea, es un mundo totalmente distinto, ¿no? Y yo creo que el tema de la persecución a los cristianos es un tema que está silenciado absolutamente. Y yo creo que es una cosa planeada, no es una cosa accidental o no, sino que realmente está pensado así para que no se conozca lo que realmente está pasando con los cristianos desde hace mucho tiempo, diríamos desde que comenzó el Islam. Entonces, en estos países, como son países de dominio islámico, existen grupos fundamentalistas islámicos, porque obviamente que no son todos los musulmanes, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Pero hay grupos fundamentalistas radicales, extremistas, que persiguen a los cristianos y que cada año matan cristianos. Eso es una cosa de todos los años. Y en estos países, sobre todo en Egipto, por ejemplo, es una cosa muy común. Es una cosa con lo que los cristianos conviven ya, el hecho de saber que pueden ser mártires, muy probablemente. Entonces, cuando yo me fui a la misión, no tenía idea. Yo creo que si en ese momento, por alguna gracia especial, Dios me hubiera mostrado todo lo que venía, yo decía, no, muchas gracias, no puedo. Pierde el vuelo. No, claro, no puedo. O sea, es que es imposible. Uno se da cuenta después cómo Dios te pide una misión y después te da la gracia para llevarla adelante en el momento que la tenés que llevar, no antes, ¿no? No da por adelantado, ¿no? Esas garantías de que no, es día a día. Y por eso, bueno, ha sido una aventura, la vida misionera es una aventura y he pasado cada cosa que después, mirando hacia atrás, uno dice, ¿cómo? O sea, si me lo hubieran dicho antes, no hubiera dicho que no. Hubiera dicho que no podía o que no tenía fuerzas o que me daba miedo. Pero bueno, Dios va llevando y eso me hizo comprender también que entonces tenemos que estar simplemente dispuestos a decir sí, nada más. Porque Dios hace lo demás. O sea, yo al último, cuando ya estaba en Siria, digo, ya está, que me manden a la luna. Ya está, ahora ya está. Porque esto que yo pensé que era imposible para mí estar en un lugar en guerra, imposible, yo por mi salud, por mis miedos, y poder estar ahí tranquila, feliz, contenta, digo, bueno, Dios hace lo que quiere. Antes de que, llega a Siria, después lo comenta en alguno de sus testimonios, que trata de llegar allá para descansar, porque anteriormente era una ciudad, digamos, cómoda en muchos aspectos, ¿verdad? Sí. Era un lugar muy, muy tranquilo, porque además era como el lugar medio de excepción en el Medio Oriente, porque había muy buena relación entre cristianos y musulmanes, muy buena convivencia, porque el gobierno es laico, ¿no? Ajá. Y se le llama de excepción por laica. Eso. Claro, entonces hay había mucha tranquilidad social, podríamos decir, mucho bienestar económico, entonces la gente tranquila, no había problemas sociales, no había enfrentamientos, en general lo digo, por supuesto, ¿no? Porque no es que... Entonces es como que era el lugar ideal para ir a descansar un tiempo, porque bueno, había estado en distintos países en situaciones difíciles, digamos, fueron muchos años, 15 años de misión que llevaba hasta ese momento, tenía muy mala salud, estaba realmente agotada y por eso yo pedí a mis superiores que me concedieran un par de años de tranquilidad en un lugar tranquilo, para reponerme, sobre todo para reponerme de salud. Y pedí yo misma que me mandaran a Alepo, porque yo conocí a Alepo, Siria, donde estaba la comunidad, y bueno, una parroquia, trabajo parroquial con los jóvenes, la liturgia, digo, ideal para descansar, ponerme a estudiar más el árabe, música, todo. Esos eran mis planes. No coincidían mucho con los de Dios, pero bueno. Después de que llega, ¿cuánto tiempo fue el que descansó para que pasara el momento fuerte, ¿no? Yo me acuerdo que cuando llegué era como que todo perfecto, era todo perfecto, porque
ya les digo, el apostolado me encanta con los jóvenes. La catedral recién comenzaba, entonces el coro, el órgano, pude retomar. Me había tocado ser durante 9 años superiora provincial. Y bueno, mucho ir y venir, viaje, las comunidades a cargo y todo, mucho trabajo. Obviamente había tenido que dejar la música de lado. A mí me gusta mucho la música. Entonces ahí como que había pasado a ser súbdita, ya no era superiora, entonces estaba más libre, más tranquila. Me empecé a dedicar a la música, formé un coro, el grupo de jóvenes. Y yo en un momento pensé, ay, me da miedo tanta felicidad. ¿Qué se vendrá? Bueno, pasaron unos poquitos meses, yo creo que 3, 4 meses, y empezó la guerra. Empezó la guerra que nadie esperaba, nadie. Entonces, bueno, eso me sorprendió como a todos los demás, digamos. Nadie esperaba que eso pudiera ocurrir en Siria, y ocurrió. Y después que empezó el conflicto en algunas ciudades de Siria, nadie esperaba que llegaran a Alepo los terroristas, y llegaron. Entonces, bueno, fue ahí encontrarme ante esa, bueno... Sí, la situación. Yo no quiero adelantarme al testimonio, pues quiero que lo vayamos así como consumiendo de poco a poco. Pero estalla la guerra, ¿no? Y quiero pensar que como toda institución religiosa dicen, a ver, pues tenemos tantas semanas, tantos días para abandonar el lugar y pues sálvese quien pueda, ¿no? Sí. Quiero pensar, y ya lo sé, que así le sucedió, ¿no? Sí. Sus superiores dicen, ¿sabes qué? Pues si quieres adelante, puedes irte. Pero digo, y nos lo hemos preguntado muchas veces Sergio y yo, o sea, ¿por qué decir me quedo? ¿No? O sea, ¿por qué tomar esa decisión cuando el instinto natural del humano es pues, sálvese quien pueda, ¿no? Sí. O salvarse a sí mismo. Sí. Cuando yo estaba todavía en Egipto, habíamos comenzado la fundación de una nueva comunidad en Irak, que tenía dificultades, no al nivel bélico que hubo en Siria, pero ya había dificultades y peligros, atentados. Y se ofrecieron muchas hermanas. Yo era la superiora y yo me impresionaba, veía la lista y digo, qué impresionante, qué valentía estas hermanas. Yo no podría, un lugar en guerra yo no podría. Pero claro, ahí empezó la guerra, inmediatamente nos contactaron de las embajadas, de cada uno, digamos, de los misioneros, para retirarnos del país. Nos ofrecían retirarnos inmediatamente. Era poco el tiempo que teníamos, ya nos habían avisado desde Damasco que los terroristas se venían sobre Alepo y que iba a ser complicado salir después, o sea, había que tomar una decisión rápido. Y la congregación, nuestros superiores, nos dicen que efectivamente la situación había cambiado de misión y que no estábamos obligados a seguir ahí, que si queríamos retirarnos a otra misión lo podíamos hacer, y que si queríamos quedarnos tenía que ser con el consentimiento de nuestros padres, de nuestras familias, porque el peligro de muerte era inminente, ¿no? Que teníamos que hacer una carta por escrito. Entonces, bueno, yo la verdad lo pensé, tampoco lo pensé demasiado, simplemente dije, bueno, la guerra ya empezó porque ya teníamos los aviones arriba, bombardeos, eran en las noches, tiroteos, ya eso lo escuchábamos, ya se estaban acercando a Alepo, digamos. Y yo me daba cuenta que no tenía miedo. No tenía miedo para nada. Era una cosa que me sorprendía. Digo, bueno, evidentemente Dios me está dando una gracia especial, porque esto no soy yo. Dios me está dando una gracia especial para esto. Y no me voy a ir, si Dios no me lo muestra así, no me voy a ir. Entonces hablé con mis padres como para, bueno, saber, tener confirmación de ellos. Les dije, bueno, miren, la situación está así, ustedes ya saben, se escuchaban los tiros, se escuchaban los bombardeos cuando... Y yo me quiero quedar, ¿qué opinan ustedes? Y mi papá me dijo, y has estado con esta gente desde tiempo hasta ahora y los vas a abandonar cuando más te necesitan. Te tenés que quedar. Además, ¿para qué te has hecho misionera si cuando la cosa se pone difícil te querés ir? Sí. Wow. Dice, todo muy lindo hasta que la cosa se pone difícil. No, te tenés que quedar ahí. Y me dijo, así tengas que morir ahí. Porque para algo te hiciste misionera, ¿no? Y me dijo esta frase, me dijo, además, no tengo ninguna intención de competir con Dios. Dios te cuida allá mejor de lo que yo te puedo cuidar acá. Ese es el ejemplo de un padre que hablábamos recién, ¿viste? Claro. Mi madre al lado, por supuesto, sintiendo lo mismo, ¿no? Y para mí fue una confirmación total de que me tenía que quedar. Ellos me apoyaron siempre. Es más, cuando yo salí de la misión y volví a Argentina por la cuestión de salud de mi madre y todo, me lo pidieron mis superioras, no me lo pidieron ellos. Wow. Y hablando también de esta gracia que también cobijaba a la familia, ¿no? Pues el valor que daba Dios a toda la familia. No sé si tenga hermanos. Tengo 4 hermanos más chicos que yo. ¿Y qué pensaban? Mis hermanos me apoyaron igual, tenían ganas de venirse conmigo a la guerra. No, sí. Cargándola. Sí. Porque todos viven en el campo y bueno, acostumbrados a cazar y bueno. No, pero hablando en serio, yo me he dado cuenta también que para mi familia, o sea,
Yo recién al volver de la misión me enteré de muchas cosas. Ellos ni siquiera me contaban, ¿no? Porque a veces nos comunicábamos por Skype cuando teníamos internet, así cuando llegaba la electricidad 2 horas por día, ahí teníamos internet, nos comunicábamos por Skype, hablábamos y la comunicación, por ejemplo, se cortaba cuando caía explosiones, y caía una explosión cerca de alguna antena y caía la comunicación. Pero claro, yo no sabía que lo último que ellos habían escuchado era una explosión. Y entonces me acuerdo que ellos me contaron que cuando regresé, mi hermana me contaba que estábamos hablando y se escucha la explosión y se corta la comunicación y mi hermana dice, le dieron a la flaca. Sí, mi hermana le dijo. Pero más allá de la broma, del chiste, ellos se quedaban con la incertidumbre, Sí. a veces 15 días más, porque hasta que teníamos internet de nuevo, ellos por 15 días no sabían si yo estaba viva o no. Es decir, una fortaleza. Y después, con la influencia de todos alrededor diciéndole, están locos, ¿cómo no te traes a tu hija? Mirá las noticias en la televisión, ¿no has visto que Alepo está destruida? Mirá las bombas. Mi mamá dice, yo no quiero ver nada en la televisión, yo solo escucho lo que me cuenta mi hija, ¿no? O sea, una fortaleza realmente que para mí admirable. O sea, yo les debo a ellos el 80% de mi perseverancia en la misión, Claro, ¿no? yo me imagino que este acontecimiento también unió demasiado a su familia, pues, porque Sí. tener a un familiar tan cercano como es una hija, una hermana, en un conflicto donde no sabes si el próximo segundo ya no esté, pues en eso... Sí, por supuesto. une Yo una vez, demasiado en te cuento oración. una vez regresé, a los 2 años de guerra regresé, estuve 2 meses con mi familia, y mi mamá ya estaba enferma. Y le dije, mamá, pero ¿estás segura que querés que puedo volver a la misión así como estás? Porque yo no sabía cuándo iba a volver de nuevo, ¿no? Además, esta situación, yo me podría morir allá, digamos, o sea... y ella me dijo, eso ya lo sabemos, eso ya lo hemos pensado con tu padre. Y bueno, nosotros lo que nos angustiaría tremendamente sería que alguno de nuestros hijos muera eternamente. La condenación eterna de nuestros hijos. Pero que un hijo muera y que una hija muera en la misión, eso en definitiva es la muerte del cuerpo. No. Eso. Qué fuerte es esta área, ¿no, hermana? Porque, o sea, el hecho de que hoy en día no nos preocupemos tanto los padres o Sí. las personas que nos oyen que son padres por esta parte de la salvación eterna es muy difícil, ¿no? Y, Sí. y como le decían a su madre, ¿no? Que tráetela, ¿no? Véngase Sí, para sí. acá, ¿no? Sí. Pero primero está la salvación Exactamente. del cielo, ¿verdad? Cuando le decían a mi madre también, las amigas, le decían, no te importa tu hija, se te puede morir ahí en la guerra y no te importa. Y ella les decía, ustedes me dicen a mí, que usted no se preocupa por sus hijas, que salen los fines de semana y vuelven a cualquier hora tomando con cualquiera, se accidentan o viven en pecado. ¿Eso no les preocupa más? ¿No es peor eso que morir en la guerra? ¿No? Por eso, y otra vez me acuerdo que yo estaba en casa, Al yo hueso. estaba en casa en esas vacaciones, estaba dentro en la habitación y escuchaba que una chica que ayudaba a mi mamá en la casa, en los quehaceres de la casa, le decía, ay, qué lindo señora, usted tener esa fe que tiene usted, porque esa fe que tiene usted de que a su hija no le va a pasar nada en la guerra. Y mi mamá dice, no, yo no tengo fe de que no le va a pasar nada, yo tengo fe de que lo que le pase va a ser lo que Dios quiera, así sea morirse. Eso se lo escuché yo. Híjole. Y esa es la valentía de los mártires, ¿no? Recuerdo que a Anacleto González, cuando fallece, que lo matan, todas las partes de su cuerpo, pues las voltearon y recuerdo que la madre, cuando estaban velándolo, él tenía hijos, ¿sabes? Y cuando el niño quiere acercarse a ver el cuerpo, le prohibieron acercarse, ¿no? Pero la mamá de la esposa de Anacleto le dice, no, que vea cómo murió su padre para que él siga los mismos pasos que él. O sea, esté dispuesto a morir por su fe. Y creo yo que su madre estaba lista perfectamente para ser una mujer santa, porque yo creo que es muy complicado. Ahora que soy padre y veo que mi hijo se cae o va a tener algún percance, pues lo primero que quiero es protegerlo. Claro. Pero cuando un hijo está destinado a ser guerrero, pues sabemos que muchas veces en la batalla se pierde la vida y es un honor morir en batalla. Y su mamá sabía que usted era literalmente una guerrera, ¿verdad? Y pues tenemos aquí santos, ¿verdad, Saúl? Pero bueno, vamos a entrar entonces en materia, porque no, esto me sobrepasa. Me sobrepasa Demasiado. esto, sí. Demasiada santidad. ¿Cuál es? Que ya hemos rebasado el límite. No, es que digo, Bueno, mi mamá ya es santa, está en el cielo, estoy Sí, segura. Claro. Estoy segura absolutamente. No. Así que ya es santa. Está viendo el podcast en vivo. Es santa, sí. no, digo, y el papel realmente que lo vemos en muchos santos,
que juegan los padres, que son los que empiezan a sembrar la semilla de la Sí, santidad, ¿no? sí. O sea, mamá Margarita con Don Bosco, Sí, digo, sí, que sí. es la historia, yo soy salesiano, bueno, crecí en el ambiente salesiano, que es lo que más tengo presente, ¿no? Digo, la mamá de San Agustín, que no rezaba, no se cansaba de rezar por la Sí. conversión de Dios. Entonces, digo, lo vemos aquí, ¿no? Sí, la sí, mamá santa y la hija Y próximamente. la fe inculcada desde niños. Yo creo que eso es muy importante. Yo me acuerdo que es una anécdota muy pequeña y muy simple, y después si no editan, cortan. No. Pero cuando nosotros éramos muy chicos, y yo tenía, bueno, no sé, no voy a sacar la cuenta ahora, pero tenía 7, 8 años, estábamos jugando en el patio con mis hermanos, y sale mi madre al patio llorando y dice: vengan, vamos a rezar el rosario que le han disparado al Papa. Claro, en el momento del disparo a Juan Pablo II. Mi mamá lloraba desconsoladamente. Claro, y yo entendí, vamos a rezar que le dispararon a papá. No. Entonces, claro, fuimos todos alrededor de la cama grande de ellos, de mi papá y de mi mamá, nos arrodillamos todos, con mi mamá rezábamos el rosario, mi mamá lloraba, todos llorábamos, ellos lloraban por el Papa, yo lloraba por mi papá. Y mientras, entre cada misterio, yo decía: mamá, ¿y si lo vamos a buscar? Porque claro, yo pensaba, bueno, está bien que recemos, pero vamos a buscarlo, papá. Y mi mamá me decía: estamos muy lejos, hija, estamos muy lejos, hay que rezar. Y seguimos rezando, rezando. ¿Y cómo lloraba ella? ¿Cómo lloró? Por esos disparos a Juan Pablo II, ¿no? Que al final del rosario yo me enteré que era Juan Pablo II y no era mi papá, ¿no? Mi papá en el momento estaba en una situación difícil también por el tema de la guerrilla, lo habían amenazado varias veces, entonces no era nada raro que lo hubieran matado, que lo hubieran disparado. Pero digo, cómo ver esa fe, ¿no? Impresionante, o sea, estaba llorando casi como si se le hubieran disparado al marido, ¿no? Entonces, eso nosotros desde chicos lo recibimos, ¿no? Y eso no se olvida más, eso no se olvida más. Me imagino que fue algo que también le inculcó el hecho de tomar decisiones firmes en su fe, ¿no? Momentos que en la guerra decía, bueno, yo lo hago por mi madre, lo hago por esta enseñanza tan fuerte que me está dando. Sí, ciertamente. Yo creo que es todo gracias a Dios. Sí. Todo gracias a Dios, ¿no? O sea, no veo, sinceramente, que haya elementos por los que yo diga, bueno, yo tenía ciertas capacidades, o yo tenía tal disposición, o yo tenía, no. O sea, evidentemente Dios elige lo inútil para que se muestre su gloria, ¿no? Lo que dice San Pablo, Dios, para que se muestre que es Él, porque si no uno podría llegar a decir: soy yo, esto es mío, ¿no? Claro. Entonces, así es más patente, ¿no? De que, por ejemplo, mis problemas de salud, mis debilidades, mis miedos. Sí, y cuando yo escucho que la gente que dice: ay, qué valiente, hermana, ¿cómo estuvo ahí? Yo digo: ¿cómo hizo para estar ahí? No sé. Es que no sé. Porque no lo puedo explicar como una cuestión humana, ¿no? Porque yo me había preparado para la guerra y yo ya sabía que... No, Tomé un curso. no, para nada. Y hablando de este valor, yo, de la cosa que más me quedé impactado, digo, de los testimonios, digo, tanto el de usted de su vida, ¿no? Pero la gente que la rodeaba. Digo, en el libro Volverán las Palomas hay muchísimos ejemplos, ¿no? Y muchos más otros que guardan su corazón, me imagino. Pero yo me acuerdo que lo que más me impactó cuando platicaba usted era la gente, digo, quiero pensar, no lo voy a malinterpretar, gente que estaba en la calle, digo, de los mismos que estaban en la guerra, los mismos, digo, no sé cómo se les diga a los de Alepo, pero pues las mismas personas de ahí, cristianos, que los ataban a postes y le ponían un letrero arriba: soy cristiano, y la gente pasaba y les escupía, les podía hacer lo que quisiera, ¿no? Y la gente firme ahí en el poste, ¿no? Digo, esas de las cosas que a mí me impactaron. Y me gustaría que, ya entrando en este tema, nos contara, digo, para que ahora sí que ardan nuestros corazones con esos mártires, ¿no? Que son los últimos mártires, porque nadie se acuerda de ellos, es gente que muere en silencio para nosotros, ¿verdad? No nos damos cuenta de sus testimonios, pero que nos cuente un poquito de estos testimonios para que el corazón vaya ardiendo, ¿no? Con esto. Sí, yo creo que lo impresionante allá es que muchos murieron mártires, pero lo más impresionante es que todos, incluso los que no murieron mártires, estaban dispuestos a hacerlo, ¿no? Y eso yo creo que es impresionante, porque hay muchos otros que todavía viven allí o que huyeron fuera de Siria, lo que sea, pero verles el temple y ya la disposición que tenían para el martirio, sobre todo siendo jóvenes. Porque uno siendo jóvenes y bueno, tengo toda la vida por delante. Una persona mayor por ahí diría, bueno, ya está, ya no me queda más que, bueno, ofrezco mi vida y se terminó, ya he vivido. Pero un joven que diga que me corten la cabeza, no le tengo miedo a los terroristas, que me corten la cabeza, el cielo nadie me lo quita. Tengo una pregunta para tratar de que la gente que nos ve y nos escucha. La guerra inicia ¿por qué motivo? ¿Y cómo es que se hace a nivel de persecución a los cristianos? En realidad,
esta guerra fue etiquetada por la prensa internacional como guerra civil, ¿no? Así se presentó en los medios de comunicación, así se le hizo creer a la opinión pública incluso, ¿no? Pero en realidad fue una guerra inventada, ¿no? Planeada sobre un escritorio, ¿no? Con gente de saco y corbata, digamos, ¿no? Sí. Que no se ensucian las manos. Sí. Porque había objetivos económicos, políticos y religiosos sobre Siria, ¿no? Siria era un país totalmente independiente económicamente, sin deuda, ¿no? Muy rico en recursos. Entonces, el objetivo principal era desmembrarla, debilitarla, dividirla, hacer caer el gobierno, ¿no? Y eso lo lograban manipulando, podríamos decir, porque utilizando o generando también grupos terroristas islámicos. Es decir, eso es muy fácil generarlo, ¿no? Y ya se ha dado en otras épocas de la historia con los talibanes, o sea, grupos que fueron incluso inventados por los poderes por la misma comunidad internacional, ¿no? Por los países poderosos, ¿no? Sí. Porque, ¿qué pasa? Fácilmente estos grupos fundamentalistas islámicos fácilmente encienden su furor contra los cristianos y arrasan cuando hay una causa político-religiosa, ¿no? Sí. Entonces simplemente fueron apoyados, ¿no? Invadieron el país distintos grupos terroristas. Por supuesto se sumaron gente de Siria, obviamente que se sumó, pero no era la mayoría, ni por cerca, ¿no? Se sumaron quienes estaban descontentos con el gobierno, lo que sea. Entonces se trató más bien de una invasión a Siria. Y como fue dada por manos de grupos terroristas islámicos que tienen sus propios objetivos, ¿no? Por más que estén apoyados desde afuera, económicamente estaban apoyados por la comunidad internacional, y esto que digo era público porque esto así se decía, la comunidad internacional apoya a los rebeldes, les decían, y los rebeldes eran los grupos terroristas, ¿no? Pero estos mismos grupos tenían sus propios objetivos próximos, digamos, políticos y religiosos. Para ellos la política y la religión va junta, ¿no? Sí. Y por eso imponer el Islam. Y por lo tanto acabar con la presencia cristiana y con cualquier otro credo que no sea su propio fundamentalismo islámico, incluso contra los mismos musulmanes moderados, ¿no? Porque los musulmanes allí en Siria habían convivido con los cristianos, eran los amigos de los cristianos, ¿no? Entonces, esto es lo que realmente sucedió en Siria. Y por eso desde el día uno del conflicto fue también persecución religiosa. Cristianos descuartizados en bolsas de basura, en el contenedor de basura, no tocar, es un cristiano. Desde el día 1 del conflicto en Siria. Híjole, hermana, me imagino que de su comunidad, cuando llega usted ahí a Siria, Alepo, ¿cuántas personas son las que encuentra en Siria de su comunidad? ¿Cuántos sacerdotes o religiosas son las que hay ahí? Cuando llegué a la misión, Cuando llegué a la misión éramos 3 religiosas y 2 sacerdotes de la congregación del Verbo Encarnado, más el obispo, porque vivíamos en el obispado, y en el mismo edificio, un edificio muy grande, teníamos unas 25 estudiantes universitarias de distintos pueblos de Siria que vivían allí, ¿no? En distintos pisos, ¿no? En sus sectores. Lo que pasa es que cuando empezó la guerra, una de las hermanas, que era justamente la superiora, tenía a su madre enferma, entonces fue a Argentina con la intención de ver a su madre y después regresar, pero ya no pudo regresar porque los terroristas sitiaron Alepo, bloquearon las entradas de la ciudad y la mantuvieron sitiada durante un año. Por lo tanto, ella ya no pudo regresar y nosotros no pudimos ya salir. Claro. Y me imagino en cuanto inicia la guerra y corren los rumores, como bien lo decía Saúl, de que ya ven los terroristas y obviamente no hay escapatoria. La gente, cuando hay una guerra aquí en México somos así, ¿no? Pues huimos del conflicto, pero los templos se empezaron a llenar. ¿Cómo fue la actitud de los cristianos en el momento del detone de la guerra? Sí, eso fue impresionante porque aun cuando se trataba de gente practicante, que iba a misa el domingo y todo, el hecho de que se haya desatado la guerra y la persecución significó para ellos un fortalecerse en la fe. Y ya no solamente ir a misa el domingo, sino participar diariamente, no solamente participar de la misa, sino vivir en gracia, que son dos cosas distintas, ¿no? Sí. Hay mucha gente que va a misa el domingo y no vive en gracia, o por ejemplo no comulga, o no se confiesa seguido, ¿no? Entonces ellos ahí tomar conciencia de que la vida pasa, de que nos podemos morir en cualquier momento, eso como que te hace eso papea, como decimos nosotros, te hace reaccionar, ¿no? Entonces, bueno, me puedo morir en cualquier momento, el próximo puedo ser yo, ¿cómo estoy? ¿Estoy preparado?
¿no? Entonces sí, era impresionante cómo la asistencia a la iglesia, incluso durante la semana, a la Santa Misa, a la adoración, al rosario, a las actividades que hacíamos en la parroquia, ¿no? Hacíamos todo tipo de actividades y se llenaba. Pero el hecho de que existiera la Eucaristía y todo eso, no era como pues, un blanco, o sea, un punto negro en lo blanco que fuera fácil de captar. No había temor, o era escondidas, bajen la luz, que nadie se entere. No, por supuesto que éramos conscientes de que las iglesias eran uno de los primeros blancos, ¿no? Sabíamos, porque las iglesias eran muy atacadas, los barrios cristianos, ¿no? Por más que en todos lados había ataques, ¿no? Pero sobre todo estos puntos. Pero sí, digamos, uno estando en misa, a veces, por eso también ver la manera en que participaban en misa, ¿no? Había tanto ruido de tiros y de bombardeos que es ensordecedor por momentos, ¿no? Y entonces la gente cantando más fuerte y respondiendo más fuerte, que eso antes no pasaba. Antes por ahí, ¿no? Como muchas veces pasa en misa, que con tu espíritu, que parece que tuviéramos... ¿no? Entonces ahí escucharlos responder con esa energía y cantar con sus libros, como para tapar esos ruidos, ¿no? Y también yo los escuchaba decir que bueno, que en algún momento esa bomba podía ser arriba nuestro, ¿no? Porque de hecho pasó también que la iglesia nuestra fue atacada, ¿no? O sea, no directamente, pero explotó un misil en la esquina y nuestra iglesia sufrió muchos daños, ¿no? Y ellos decían, y bueno, si hay que morir, ¿no? Estábamos en misa y ellos decían, bueno, y si hay que morir, qué mejor momento y qué mejor lugar. No sé si quedó grabado en el primer capítulo. Digo, me cuenta mi mamá, ¿no? Que mi mamá es de la región de Los Altos, de Tepatitlán, de por arriba, donde pues, es tierra cristera, ¿no? Y cuenta mi mamá que tenía un tío abuelo o algo así, o tatarabuelo, algún familiar ya de los de arriba, que lo agarraron el gobierno, ¿no? Y lo iban a ahorcar, ¿no? Entonces, que le dijeron, pues, tienes dos oportunidades, ¿no? Renegar de tu fe y te salvas, ¿no? O pues, sigue diciendo Cristo Rey y aquí te mueres, ¿no? Te colgamos. ¿Y ustedes qué creen que hizo mi tío abuelo? Viva Cristo Rey. Y sí. ¿Corrió? No. Sí, corrió. Había herencia. Sí, somos los mexicanos. No. Digo, lo cuento con humor. Porque digo, qué pérdida, ¿no? Digo, yo no puedo decir, ay, ¿por qué no aceptó la fe? ¿O por qué no dijo viva Cristo Rey? Porque yo no estoy en su lugar, no sé el temor que hubiera sentido, ¿no? A lo mejor igual que usted si me hubiera dicho, oye, pues vas a estar tú en el lugar de tu tío, también hubiera dicho lo mismo, ¿no? O voy a ir a Irak, no, yo no voy. Pero hasta que no está uno, pues no sabe la gracia que le da uno, ¿no? Sí. Pero digo, si existe la historia es porque él la contó, ¿no? Entonces, sí. Digo, haciendo como la comparación, ¿no? De la fe de esta gente, que pudiéramos decir, pues, como le decimos, son los últimos, los que están hasta allá, nadie los ubica, y nosotros estamos como en una sociedad plenamente cristiana, ¿no? Católica, y se puede decir que somos más fervorosos porque somos muchos, ¿no? Aquellos poquitos, digo, no sé cuántas personas que habían en el templo, ¿no? Pero digo, pues es una pasión el decir, estoy aquí en misa y si muero, muero plenamente feliz, plenamente completo. Y ni siquiera como buscando el reconocimiento, ¿no? Decir, hay que morir aquí pues para que el mundo sepa que somos, ¿no? Solamente decir, estoy viviendo este momento, ¿no? Y estoy pleno, estoy en paz. Sí. Ellos eran conscientes de que estaban siendo totalmente olvidados, ¿no? Yo recuerdo que cuando llegaba la luz, esas 2 horas de electricidad que teníamos, inmediatamente hacíamos todo lo que hay que hacer con electricidad, que es mucho, ¿no? Todo lo que hay que hacer en la casa y todo, y prendíamos inmediatamente la televisión para ver las noticias, internet, todo, y para ver qué se decía en las noticias. Nada. Sobre Alepo sitiada, nada. Era una cosa impresionante, muy dolorosa para ellos, ¿no? El sentirse totalmente abandonados. Claro. Y la única vez que ellos intentaron manifestarse, salieron a la calle a hacer tipo marcha, apoyando su gobierno, por las calles nuestras, nosotros estábamos en calle principal, apoyando al gobierno no porque sea San Luis Rey de Francia, pero porque estaban mejor así que con el terrorismo que se venía, sí, claro. ¿No? Hicieron una marcha apoyando al gobierno y esas imágenes sí las pasaron en la televisión, que nosotros las vimos, pero comentadas, continúan las marchas pacíficas del pueblo sirio que sale a la calle pidiéndole a su presidente que se vaya. Wow, manipuladas. Exactamente.
exactamente, una cosa dolorosísima para la gente, dolorosísima. O sea, no solamente olvidados, sino también traicionados. Híjole, híjole. Qué complicado es el hecho de vivir en un mundo donde tratan de silenciar la verdad. Y le tocó vivir en esta etapa, ¿verdad? Y usted es una testigo de estos mártires, ¿verdad? Y quisiéramos platicar un poquito quizá de esta parte de estos martirios que le tocó pasar a usted, que no fueron absolutamente nada fáciles, que es algo que a mí me apasionó, el hecho de ver que personas en Medio Oriente, en países tan lejanos, han pasado un martirio. Yo cuando escuché el testimonio, que bueno, era lo que me apasionó, ¿yo qué estoy haciendo con mi fe? Yo aquí en mi comodidad, ¿qué estoy haciendo con ella? ¿No? ¿Qué necesito? Un conflicto para ser fervoroso. Pero, hermana, yo creo que y usted lo ha dicho, ¿no? O sea, usted es la vocera de aquellos que de repente no tienen esta parte de voz, poder expresar. Usted tuvo la chance de salir a Latinoamérica y expresar, no solamente en Latinoamérica, sino en varios países, y que la gente despierte, ¿verdad? Pero cuéntenos quizá estos testimonios de estos cristianos perseguidos, ¿verdad, hermana? Sí, esto que decía Saúl era muy impresionante, y de hecho cuando yo daba los primeros testimonios siempre mostraba esta foto de una mujer atada a una columna, una mujer cristiana, para que todos los que pasaran la golpearan. Esto era en realidad en un pueblo en Raqqa, que fue el pueblo tomado por el Estado Islámico, por el ISIS, que ellos querían convertirlo en la capital del califato, digamos, el objetivo, ¿no? Y esta mujer cristiana atada a la columna para que todo el que pasara la golpeara, hasta que ella pidiera convertirse al Islam. Y no lo pidió, y ahí murió, ¿no? Y cuando nosotros en Alepo, cuando llegaron los terroristas a Alepo, lo primero que tomaron fue el barrio más alto de la ciudad de Alepo, que se llama Sheikh Masud, que ese barrio es mitad cristiano, mitad musulmán. Y lo tomaron, era para la Semana Santa, un Viernes Santo, a las 3 de la mañana entraron al barrio, y desde el minarete de la mezquita avisaron: hemos tomado el barrio, tienen 3 horas, 2 horas, 3 horas para dejarlo. Y la gente huyendo como podían. Uno puede decir, bueno, qué bueno, un par de horas para salir, pero eso es imposible para enfermos, personas enfermas, o sea, personas discapacitadas, personas mayores, no es salir corriendo y ya estoy afuera del barrio, ¿no? O sea, personas que no se podían mover, que no podían simplemente irse. Y entonces muchos se quedaron, que no podían escapar, y muchos otros se quedaron acompañándolos, ¿no? Acompañando a personas mayores, ¿no? Familiares, abuelos, enfermos, esperando la muerte, ¿no? Y pasado ese tiempo, los terroristas iban pasando casa por casa, decapitando a todos, ¿no? Y ofreciéndoles siempre la posibilidad de vivir, por supuesto, si se convertían al Islam. Islam o muerte. Muerte, respondían estos cristianos, ¿no? Y de hecho puede haber habido algún caso, por supuesto puede haberlo habido, pero yo no conocí en todos esos años ni un solo caso de alguno que haya apostatado o renegado de su fe, ¿no? O sea, era una cosa como inconcebible, como eso no se puede ni pensar, o sea, no se puede ni imaginar. O sea, porque a veces me lo han preguntado acá en Occidente, pero ¿cómo? Alguno no pensaba, bueno, me hago musulmán como para, no, después. O sea, ellos decían, o sea, hacerme musulmán, renegar de Jesucristo por vivir unos años más en este valle de lágrimas, decían ellos, por unos años más acá, perdiéndome el cielo. O sea, no es negocio, pero para nada. Eso no es negocio. Y para ellos no, directamente no había alternativa. Es que no, es una cosa difícil de entender quizás para nosotros, pero no es simplemente, bueno, yo soy de River o soy de Boca, y bueno, y si me apuran un poco, bueno, no, ya no soy más de River, me paso a Boca. No. Para ellos, o sea, que ser cristiano es como un sello. Es como un indeleble, es una cosa, es como el tatuaje que llevan, ¿no? Que no se puede evadir esa identidad. Es como otra naturaleza, por así decir, que no se puede simplemente renunciar, ¿no? Como ese cristiano que lo habían tenido secuestrado y que lo torturaban, y si no te pasás al Islam, te matamos. Y él decía, pero que ustedes no entienden, ¿cuántas veces quieren que se los diga? Es que ustedes no entienden. Él me lo contaba porque él después lo soltaron, ¿no?
que ustedes no entienden que soy cristiano, no puedo hacer nada. No es como que estaba impedido, no puedo hacer nada. Mi corazón pertenece a Jesucristo, no puedo hacer nada, ¿no? Por eso es como una elección tan firme, una identidad tan firme, ¿no? Que los hace mantenerse así. Y ese testimonio que nos cuenta es de aquella persona que estaban todos juntos, ¿verdad? Que no pueden respirar, ¿verdad? Exactamente. ¿Sí? Ese hombre era asmático y que estuvo encerrado con otras decenas de personas, eran muchos, o todos los otros musulmanes, y él en muchos momentos no respiraba, no podía respirar más, se asfixiaba por el asma, y dice, yo me arrodillaba y rezaba y entraba aire. Y el hombre me lo contaba con una sencillez, me dice, entraba aire, créame que entraba aire. Y no solo eso, cuando me tocaba dormir, porque dormían por turnos, porque era muy chiquito el lugar, cuando me tocaba dormir a mí, de ratos me despertaban los musulmanes, me despertaban desesperados, rezale a tu Dios, porque no podemos más, no podemos respirar, acá no hay aire, estaba en un lugar completamente sin ventanas, dice. Entonces yo me arrodillaba, rezaba y todos se aliviaban, dice él, ¿no? Digo, pareciera que para estas cuestiones a lo mejor se necesita una fe así como enorme, o un fervor, o digo, voy a decirlo así, que está mal dicho, pues, pero misa diaria, rosario diario de rodillas, vida de penitencia. Pero hay un testimonio que cuenta, hermana, de un muchacho que iba a misa nada más a buscar una noviecilla por ahí, y le pasó algo por ahí también bueno, ¿no? Sí, bueno, este es Rami, que iba a misa todos los días, él teniendo unos 30 y pico de años ya cuando estaba yo ahí en la parroquia. Pero él me contó su historia, que cuando vivía muy alejado de la iglesia, y cuando tenía unos 14, 15 años, los amigos lo invitan, ¿por qué no vamos a misa? No, yo a misa no voy, no, pero mira que hay chicas lindas, vamos a la iglesia. Y fui, dice, y estaba lleno de chicas lindas. Claro, el mes de mayo es el mes de María, el mes de la Virgen, y están las iglesias llenísimas. Durante la guerra eso era impresionante, todo el mes, las iglesias llenísimas de gente. Y él dice que y tanto le gustó de ir a conocer las chicas, hacer amistad, que iba todos los días a misa para encontrarse con las chicas después de misa. Pero claro, terminó el mes de mayo, empezó junio, fue al otro día, 1 de junio, y había 10 viejitas en misa. Entonces digo, ¿qué pasó? O sea, ¿qué es esto? ¿Por qué ahora no está llena? Y alguien le explicó, lo que pasa que era el mes de María, que ya terminó. Y bueno, y por eso la gente, ahora viene a misa los domingos, pero no así todo el mes. Y dice él, con sus 14 años, me puse tan triste, que le dije a Jesús, te prometo que desde hoy hasta el día que me muera, no te voy a dejar solo ni un solo día. Y desde los 14 años empezó a ir a misa todos los días, ¿no? Y era uno de los nuestros que tenía asistencia perfecta, tenía su lugar donde el primer banco, iba a la adoración, a la misa, empresario, él ya tenía su empresa, Pero en la guerra había muchos secuestros, de todo, y muertes y heridos y todo, y un día no estaba en misa. Cuando yo ya no lo vi en misa, dije, o lo mataron, o lo secuestraron, o ahí está tirado, herido. Y y en la mitad de la misa me llama por teléfono su padre, me pregunta si estaba ahí, le dije que no, y empiezan a buscarlo y estaba secuestrado, ¿no? Él estuvo secuestrado unos días, y salvado también por milagro de la Virgen, que él se encomendó a la Virgen y se le rompieron las ataduras que tenía al momento de encomendarse a la Virgen, se le rompen todas las cuerdas solas, todas las cuerdas que lo tenían atado a la silla, por eso logra escapar. En realidad estaba en un segundo piso, se tira del segundo piso, se quiebra, todo esto, pero se salva, ¿no? Por milagro. Y como estas muchas. Sí, pero me sorprende mucho cuando Rami cuenta que se rompen las ataduras, él se avienta, ¿no? Y usted le dice algo muy, muy particular, porque era muy devoto, ¿no? De San Miguel Arcángel, ¿no? Era muy devoto de San Miguel. Rezaba, mientras estaba ahí secuestrado, le rezaba a San Miguel Arcángel, rezaba el Bajo tu Amparo, que también, ¿no?, es una oración de mucha devoción para ellos, el rosario y todo, y le rezaba mucho a San Miguel Arcángel, y él dice que al tirarse se encomendó a San Miguel Arcángel y se tiró. Y yo le digo, a San Miguel le hubieras pedido las alas. Digo, ¿por qué? Porque pobre. Se quebró todo. Así que lo veábamos con eso. Claro. Y hermana, de los testimonios que usted vio de tantas personas, ¿cuál es el que usted puede considerar que fue el que más le pudo haber impactado para continuar la obra? Porque independientemente
usted trata de que esto no quede aquí, que no quede en Siria, sino que venga a Latinoamérica, que venga a Argentina y que venga recorriendo México, todo en general. O sea, ¿cuál fue el testimonio que quizás hace que más le vibre el corazón para tener esta valentía? Porque me ha tocado verla cansada, me ha tocado verla enferma, pero aún así, algo que yo admiro, que Dios le da la fortaleza de nunca que pierde la sonrisa, ni esta fe, porque yo la veo cansada y usted está con esa sonrisa que llena, ¿verdad? Pero, ¿cuál es lo que le mantiene? Yo creo que el testimonio más fuerte para mí de ellos fue el de la alegría. Y que ellos me la hayan contagiado puede ser perfectamente, ¿no? O sea, ver la alegría que tenían, eso era impresionante. Porque yo los había conocido antes de la guerra y no eran así, ¿no? Entonces ver los jóvenes tan alegres, dispuestos, reírse de esa manera, disfrutar de las pequeñas cosas. Nosotros durante la guerra hicimos ejercicios espirituales ignacianos. Hicimos campamentos, que era todo bajo tierra, ¿no? En el subsuelo. Campamentos hicimos. O sea, todo tipo de actividades, fiestas, bailaban, porque les encanta bailar. O sea, ver esa alegría, uno dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Yo cuando les preguntaba, ¿ustedes están más contentos ahora que antes? Y ellos me decían, lo que pasa es que antes estábamos tan entretenidos con las cosas del mundo que nos olvidábamos de lo importante, ¿no? Entonces, claro, les cambió la vida, porque aparte era gente que vivía muy bien, ¿no? Gente muy rica, todos, la mayoría de estos jóvenes ya empresarios, con mucho bienestar económico, habían perdido todo, ¿no? Y esa alegría yo creo que se debe a haber puesto la alegría donde hay que ponerla realmente, que es en el cielo, en la vida eterna, ¿no? Y una anécdota que a mí me marcó muchísimo fue que una vez estaban los jóvenes reunidos y yo llegué tarde, me sumé tarde, estaban hablando ellos, yo me sumé a la conversación. Uno estaba diciendo, sí, ya vamos a estar algún día, vamos a estar afuera, al aire libre, comiendo una buena comida alepina, porque era muy buena comida, la de Alepo era. Entonces ya vamos a estar comiendo una buena comida alepina y con los niños jugando alrededor, sin miedos. Y entonces yo que me sumé a la conversación les dije, pero sí, por supuesto, la guerra va a terminar. Y ellos me miraron así, me dijeron, hermana, nosotros estábamos hablando del cielo. La monja, ¿no? La monja Claro. hablándoles de esperanzas humanas, ¿no? Claro, O sea, ellos no tenían esperanzas humanas. claro. Ni siquiera les interesaban las esperanzas humanas. Ellos ya tenían puestos sus ojos en la esperanza eterna, o sea, en el cielo. Claro. En el cielo. Y es eso lo que da la verdadera alegría. Y eso es lo que nos hace ser y que no nos falte nada. Que no nos entristezca nada. Realmente, ¿no? Porque no puede estar triste, por supuesto. Pero digo, esa alegría que se puede dar en el fondo del corazón de una manera estable. Por más que uno sufra, que uno llore y que uno se enferme, lo que sea, ¿no? Pero que se puede dar, que es compatible con esa alegría y esa serenidad de saber que nuestros ojos están fijos en el cielo. Yo me quedo sin palabras, pero digo, quizás a lo mejor uno podría decir, nos hace falta una guerra, una persecución como para valorar esto, ¿no? Digo, Dios quiere que no, pero digo, yo me quedo impresionado realmente de que me conozco, ¿no? Y a mí realmente, yo cuando escuchaba todo eso, digo, que nos conocemos que como hace 3, 4 años, más, ¿no? Más. En el 2018 fue cuando tuvimos la oportunidad de conocer hace a 6 la... años nos conocemos. Y la verdad es que yo escuché eso y decía, igual que ustedes, yo no podría, yo si estuviera en la guerra estuviera escondido abajo de mi cama día y noche, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, o sea, es pura gracia. Sí, es sí, sí. pura gracia, Sí, ¿no? sí. Y es abrir el corazón, ¿no? O sea, no tener miedo a decir, no es decir, pues que venga lo que tenga que pasar, sino más bien en confiar en quien tengo que confiar. Sí, sí, porque además es importante en esto saber algo, ¿no? Dios nos da la gracia que necesitamos a cada uno en el momento que la necesitamos, ¿no? Entonces, ¿vieron cuando pasa a veces que a, no sé, un amigo se le muere su esposa o su hijo y parece que uno le sufriera más que la misma persona? Uno dice, ay, yo no podría pasar lo que está pasando a mi amigo. Es que realmente yo no lo podía pasar porque la gracia se la está dando a mi amigo, no a mí, ¿no? Claro. Y cuando el día que me pase algo a mí, Dios me va a dar la gracia a mí y no a mi amigo, ¿no? Es así, entonces. Nosotros vivimos en Occidente y vivimos nuestra propia persecución también, que es cierto que no es cruenta, pero no es una cosa fácil lo que se vive, ¿no? O sea, los ataques que está recibiendo la fe cristiana en Occidente son tremendos,
¿no? Uno diría, está bien, no es martirio cruento, pero el martirio blanco del que hablaba Juan Pablo II, por la verdad moral, ¿no? El hecho de defender la vida, defender la familia, Claro. ¿no? Lo difícil que es eso. Hay personas, hay profesores, hay médicos que les cuesta su libertad, que están presos Claro. por no haber querido hacer un aborto. Un profesor por haber dicho que Dios creó varón y mujer y está preso por haberlo dicho, ¿no? O por llamar a uno que se percibe distinto, llamarlo como lo que es, biológicamente y como Dios lo creó, ¿no? Él o ella, y entonces está suspendido de su trabajo. Eso es persecución. Y Dios nos está dando la gracia a nosotros para vivir esta persecución, que no es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil. Y fíjense cómo en muchos casos se evade, ¿no? Se evade y se diluye ¿no? Y bueno, por no quedar mal, por no ofender, por no chocar, ¿no? Ser políticamente correctos. Y entonces así uno encuentra católicos que apoyan el aborto, católicos que apoyan la ideología de género. Es tremendo. Sí, el que no quiere ofender es como el que dice sí al Islam. El que hoy en día en Occidente no quiere ofender porque qué si él se siente mujer y le digo que es varón y qué va a pasar si Es renunciar a la verdad moral. Claro. es como decirle que sí al Islam actualmente, ¿no? Sí, es renunciar de estos principios. Literalmente es buscar el hecho de esta aprobación humana nos está llevando a la condenación, porque al final de cuentas no estamos defendiendo lo que nos corresponde. Y a la confusión, porque esto es un antitestimonio, esto es lo que más daño hace en el mundo, ¿no? El antitestimonio que damos tantas veces como católicos. O quedarnos en silencio simplemente, o sea, ni ponerte en ninguna postura. Y tristemente esto ha pasado muchísimo en nosotros mismos, que por no ponernos en una postura, al final de cuentas estamos haciendo daño. Somos católicos omisos. Y que es más sutil, ¿no? Porque, bueno, si tenés a un musulmán, a un fanático terrorista con una pistola apuntándote en la cabeza, pero nosotros no nos damos cuenta que nos están pasando todas estas cosas. Uno como decimos en Argentina, se achancha con sus valores, sus convicciones, y de la nada, por seguir así al mundo, al espíritu del mundo, y está todo bien y no hay que estar incómodo, termina quizás cediendo ante cosas que son fundamentales para un católico, ¿no? Y en definitiva cediendo a Satanás, porque estamos hablando de lo que implica la vida de pecado. Ese es el tema principal, ¿no? Claro. Nosotros queremos ir todos al cielo. Para poder ir al cielo tenemos que vivir en gracia. Eso es 2 más 2, 4. O sea, el catecismo que aprendimos cuando éramos niños, ¿no? O que aprendimos nosotros. Ahora ya casi no se enseña el catecismo, ¿no? Pero es lo que se debería enseñar. Tenemos que vivir en gracia, tenemos que luchar contra el pecado, ¿no? Entonces, como a veces uno va, yo les digo, a veces cuando voy en las parroquias o que doy testimonio, y les digo, ¿cómo es posible que hay catequistas que les dan catecismo y que resulta que la catequista es lesbiana y vive con la sacristana? ¿Cómo es posible? O sea, ¿qué puedo enseñar? ¿Qué puedo llevar si yo no vivo en gracia? O sea, es que no sirve para nadie, al contrario, es un antitestimonio, ¿no? Es algo que escandaliza. Y nuestro Señor es muy duro, ¿no? Por escandalizar a sus pequeños. Más vale se ate una piedra al cuello y se tira al fondo del río por escandalizar a mis pequeños. O sea, eso es tremendo. Para nosotros es un gran desafío como católicos hoy en día, porque es como que como dice Marcos, es acomodarnos al mundo, ¿no? Y entonces es como más fácil vivirlo así, ¿no? Claro. Sin choques. No, sí, yo más iba a aportar eso, pues, que a lo mejor el cristiano moderno, voy a llamarlo así, el católico moderno, piensa que mientras no ataque, se me voy a quedar callado. Si no ataco, pues es como si no estuviera a favor, ¿no? Yo no estoy a favor del aborto, de la identidad de género, de la ideología de género, pero no estoy a favor, pero me quedo callado y no lo defiendo. Y el hecho de quedarme callado ya es estar en contra. Y ciertamente, pues no. Es como ver la guerra y verla desde un monte, ver cómo se pelea la gente y no hacer nada, ¿no? Sí, o sea, sí, no hacer sí. nada para ayudar Exactamente. Yo creo que nos hemos convertido de repente en lo que es, en donde yo vivo, aquí en México, creo que de repente nos hemos convertido en católicos buenos actores, donde actuamos prédicas, donde sabemos qué hablar en qué momento para que la gente llore y sienta bonito, o qué decir para que la gente me aplauda. Buscamos ser predicadores aplaudidos, admirados por tus palabras, pero poco por las acciones. Sí. Hay pocos predicadores que de repente sí se oponen a situaciones, porque obviamente oponerte es ser perseguido. Hay personas que conocemos como aquí en México tenemos, y muy cercana amiga de nosotros, Brenda del Río. Ella es provida a más no poder, ¿no? Y me dice, mira, Sergio, todos los días recibo amenazas de muerte y me mandan fotos de mi familia y de mis hijos, pero dime, ¿qué puedo hacer yo para poder
ni modo que me eche para atrás. Sería traicionar a Cristo. Estamos viendo estas predicadores que son juzgados de locos muchas veces, de decir, es que no, que le baje unas rayitas, ¿no? Dentro de los mismos católicos, ¿verdad? O que de repente que vemos en Nicaragua, ¿no? Los obispos, estos obispos que se tomaron el papel como tal, o sea, decir, ese es mi pueblo y soy el primero que tengo que dar la vida por mis ovejas. Y de repente los pastores, y no juzgo a nadie y espero que no se malinterpreten mis palabras ni nada, pero de repente hace falta que los pastores realmente den el ejemplo a las personas, ¿verdad? Digo, pastores me refiero a toda persona que tenga un cargo en la iglesia, tanto laicos como consagrados o comprometidos, ¿verdad? Hace falta esta parte de enseñanza, de decir, todos los días me levanto para ser un mártir en estos tiempos, ¿verdad? Sí, además, el hecho de estar tan pasivos, ¿no? Es dejarnos pasar por arriba. O sea, estamos hablando de las nuevas generaciones que están siendo adoctrinadas, no por nosotros, no por los padres y los abuelos, sino por quienes llevan adelante esta agenda, porque son cuestiones de agenda, ¿no? Imponer el aborto, imponer la ideología de género, ¿no? No son cosas que son espontáneas de la sociedad y que los chicos empiezan a pensarlo porque se les viene la idea de pensarlo. No, les meten eso en la cabeza. Y nosotros mientras los dejamos que estén todo el día con el celular, día y noche, los dejamos que vean cualquier cosa. O sea, es como ser permisivos y en definitiva dejar que ganen terreno estas ideologías sobre nuestros niños y sobre nuestros jóvenes, ¿no? Eso es tremendo lo que está pasando, ¿no? Claro. Sí, ¿sabes qué? Bueno, he escuchado a muchas personas decir, bueno, que van a aprobar la ley del aborto, pues que la aprueben mientras yo eduque bien a mis hijos, ellos no la van a utilizar. Claro. O que la ideología, bueno, no importa, mientras yo eduque bien a mis hijos no hay problema. Y no basta con eso, ¿no? O sea, no basta con decir, mientras mi familia esté bien y yo los eduque, pues no basta. Hay que ir en contra de la corriente, hay que nadar en contracorriente. Porque además esto se infiltra de una manera totalmente imperceptible. O sea, yo conozco muchas familias muy buenas y que están sufriendo estas cosas en el corazón de su familia, ¿no? Esto se infiltra muy fácilmente en la escuela, sobre todo redes sociales, ¿no? Internet. Entonces, fácilmente se capta a los niños y a los jóvenes con este tipo de ideologías. Y si estamos dormidos, realmente los perdemos. Perdemos a nuestros hijos, a nuestros nietos. Hace poco fuimos a un colegio en la provincia de Buenos Aires, o sea, alejado de la capital, ¿no? Que sería más una zona más rural. Colegio, Guadalupe dio testimonio para primaria y secundaria de 2 colegios. Y es increíble como, hablando de todas estas cosas, por ejemplo, Guadalupe decía, la cita del Génesis, ¿no? Varón y mujer los creó. Varón y mujer. Y ya decir eso, ya yo veía desde atrás a los chicos que se ponen como incómodos, comentan, se ríen, uno como que mira, como que no, como que yo no estoy de acuerdo. Varón y mujer los creó, lo dice el Génesis. Es básico, naturaleza humana básica, ¿viste? No estás hablando de una teoría conspirativa. Y ya eso le llega a chicos que están en una zona más alejada de la capital. Normalmente estas cosas crecen más en las ciudades más fuertes. Pero en una zona alejada, en el medio del campo, ya llega eso, ¿no? Y así a tantas partes del mundo. Y infiltrado incluso, ideologías infiltradas en la misma iglesia. Porque eso lo escuchamos, lamentablemente, o sea, se escucha hasta en el confesionario. ¿Cuántos jóvenes que vienen por ahí? Nosotros ayudamos a jóvenes que están viviendo una cierta confusión de su identidad, ¿no? Porque hay que ayudarlos, ciertamente, no hay que discriminarlos ni hay que rechazarlos, necesitan ayuda, pero necesitan ayuda real, no que uno los aliente a seguir viviendo sus desviaciones, porque eso es la destrucción, es la autodestrucción, sino ayudarlos a volver al camino, ¿no? Y en esto ¿no? Hay varios que nosotros, gracias a Dios, estamos siguiendo y que están realizando una conversión impresionante y que les cuesta confesarse. Les cuesta confesarse porque encuentra que el sacerdote le dice, no, tenés que aceptar tu identidad y bueno, buscate una pareja estable, buscate otro varón igual que vos y vivan una vida estable, al menos que sea una pareja estable. Que le diga el sacerdote eso en la confesión, ¿no? Que uno te diga, yo necesito que me perdonen los pecados, no que me digan que esto no es pecado, ¿no? O sea, eso es, el daño que se hace es tremendo. Estamos hablando de personas que están en vía de conversión, que quieren dejar la vida de pecado. Entonces, ¿qué sentido tiene lo que vos decías? Hablarles bonito. Es como uno que va al médico que está enfermo de cáncer y el médico te dice, estás fenomenal, volvete a tu casa tranquilo, nunca te vi mejor. Y después me reviento por el cáncer. O sea, ¿qué sentido tiene que no me digan la verdad? Si yo necesito ayuda para curarme. Claro. ¿No? Sí, y tampoco se malinterpreta que la iglesia
está como, digo, no es la palabra correcta, pero contraatacando esta ideología. Por supuesto que no. No por odio ni nada, Por ¿no? supuesto Sino por el que hecho no. de que sabemos que hay algo más que quedarse en esa estabilidad, ¿no? Sí. Como dices tú, si hay gente, digo, a mí me sorprende mucho ver niños que ya duden de esto. O sea, Sí. yo no soy tan grande, tengo 33 años, pero yo nunca veía niños con ese tipo de, no sé cómo decirlo, de desviación, pues, Sí. ¿no? Y digo, eso es que a causa de todo lo que viene arrastrando, Sí. películas, que a veces dicen, es una caricatura, ¿no? Pero es que No. uno se queda con eso. Sí, sí. Sí. ¿No? Se queda con eso. Me decía una amiga psicóloga católica, ¿no? Sandra, que pronto la vamos a tener también por acá. Me decía, antes los niños jugaban a ser mamá y papá en las escuelas. Claro. Y jugaban a eso, ¿no? Que la responsabilidad de cada uno era lo que veían en casa. Hoy en día los niños juegan a hacer todo menos eso. Sí. Y creo que es lo perjudicante, ¿no? Y estamos hablando de situaciones donde, platicando con un amigo sacerdote, él me decía, Sergio, es que el infierno no existe. O sea, el demonio no es real, ¿no? O sea, de repente esta peligrosidad que puede pasar es no saber la consecuencia del acto. Porque si a mí me dicen, tómate este veneno, no te va a pasar nada. Nada más tienes la calavera porque se la quisieron poner ahí, ¿no? Y pues te la tomas, al final va a haber una consecuencia. No podemos ocultar lo que en realidad está pasando. Y en este caso, esta sangre de los mártires, la iglesia crece por los mártires, ¿no? O sea, desde el inicio. Y si México no es avisado en eso, Latinoamérica no es avisado, lo que viene es la persecución. ¿Qué pasó allá? Pues el tsunami viene y va a tocar tierras mexicanas, va a tocar tierras latinoamericanas, Sí. ¿verdad? Pero es importantísimo que nos empecemos a cultivar y las personas que estén dispuestas, ahora sí que a darlo todo. Sí, Dios respeta también la libertad de los pueblos en querer abandonar la fe. Sí. Si quieren abandonar la fe, bueno, Dios lo respeta. Pero a eso van, ¿no? A su perdición espiritual y material también, porque afecta a eso. Dios respeta la libertad de las personas, hacer lo que quieran, y si eligen alejarse. Hay países que se mantienen católicos. Polonia, por ejemplo, se mantiene católico. Y es porque la gente es católica, elige a Dios, y los gobiernos también apoyan y eligen la fe, y así se mantiene el país. Pero a medida que la gente vaya dejando su fe, dejando sus creencias, dejando sus raíces, México tiene mártires cristeros que nosotros no teníamos. Sí. Tiene la Virgen de Guadalupe, ¿no? Claro. Pero el otro día hablábamos, y yo le decía a Guadalupe, por más que la Virgen de Guadalupe sea la mejor de las vírgenes, la mejor advocación, Sí, todos los países, por lo menos en Sudamérica, tienen la suya, ¿no? claro. Pero mártires no. Y eso tiene México nada más. O por lo menos tan fuerte, eso está acá, no está en Argentina ni en otros países. Claro, y yo soy muy honesto. Cuando yo empecé a escuchar el testimonio de la hermana y todos aquellos mártires, ¿no? Y que espero ahorita tocar, aunque son unos dos más de los testimonios de la hermana, yo fue donde empecé a tratar de cultivarme, porque en México no se sabe de los mártires hasta que uno no quiere aprender de ellos. Y tristemente se está muriendo la generación que sabe de la vida de los mártires. ¿Qué pasará ahora con mis hijos si yo no les hablo de ellos? Exactamente. Ya no se va a acabar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se está tratando de ocultar este acontecimiento histórico que hizo tan fervoroso al pueblo de México. Sí. ¿Qué pasa? Se va a terminar el fervor y la historia tan importante. ¿Y qué pasa? Pues el que olvida de su historia está condenado a repetirla, tristemente, ¿verdad? Sí, se está renunciando a la verdad, definitivamente se está renunciando a la verdad. Claro. Y por eso también nosotros lo pensamos como nazarenos, ¿no? Después de que, cuando yo me vuelvo de Siria y empiezo a acompañar a estos laicos, ¿no? Y bueno, y paso a ser laica consagrada junto con ellos, ¿no? A vivir como consagrada laica. Yo también pensaba, bueno, ¿por qué Dios no suscita todavía religiosas nazarenas? ¿No? Yo lo pensaba, ¿por qué no hay religiosas nazarenas? ¿No? ¿Por qué Dios no las suscita? Porque esto no es una cosa que inventamos nosotros, Dios fue suscitando, ¿no? Este movimiento laical. Y pensaba ciertamente en la importancia del rol de los laicos hoy en día, ¿no? Y cómo el laico consagrado llega a lugares, ambientes donde ya no puede llegar un religioso o un sacerdote, ¿no? Por cómo lo que estamos viviendo de secularización, de anticlericalismo. Entonces, nuestra labor, ¿no? En esta sociedad, a nosotros nos toca enfrentar esta persecución, que es la persecución de estos tiempos que nos toca vivir, que incluso parecen ser los inicios de los últimos tiempos, ¿no? Claro. Lo de Sor Lucía de Fátima, la vidente de Fátima, que dijo, un tiempo antes de morir, dijo:
la batalla final, profetizó, la batalla final entre nuestro Señor y el reino de Satanás será sobre el matrimonio y la familia. Ya lo estamos viviendo, o sea, no estamos lejos, ya lo estamos viviendo. La familia destruida porque el ser humano está siendo destruido, ¿no? Todo esto de inversión de roles, ¿no? De perder la vocación de cada uno, ¿no? Lo que Dios dispuso para cada uno, para nuestro bien, ¿no? Todo eso ciertamente tiene que ver, y por eso el hecho de que el laico, donde esté, en su lugar, porque tampoco son obras extraordinarias que Dios nos pide, donde esté en su lugar, viva íntegramente como ser humano, en su fe y en su moral, eso ya es un testimonio. Que el varón viva como varón, la mujer viva como mujer, que enseñe eso a sus hijos, a sus nietos. O sea, ¿por qué no enfrentamos esta persecución? ¿Por qué dejamos que se traguen a nuestros hijos, ¿no? Desde chiquitos, el jardín de infantes, ¿no? Esto que tienen que elegir, ya van a ver qué crecer, con qué querés jugar, con no, lo que vos decías, ¿no? Sí, y pareciera que las sociedades, hablando del tema de Polonia, que viven así, ¿no? Con los roles bien puestos, fervorosos, que son, pareciera, ¿no? Que son sociedades así como, ¿cómo se puede decir? Como no funcionales, ¿no? Viejas, o sea, arcaicas, un sistema muy obsoleto, ¿no? Pero cuando lo observamos realmente, una sociedad que funciona muy bien, ¿no? Que, digo, no conozco la unidad polaina, pero quiero pensar que es un poquito más segura que a lo mejor otros países que tienen por supuesto, pero si nosotros estamos sufriendo ya, Europa está sufriendo de no tener hijos. Sí. Claro. Ya lo está sufriendo. Claro, ¿no? Tenemos una hermana que se fue a Europa de religiosa y cuando volvió nos platicaba que una vez iba caminando y le dijeron creo que fue en Italia. Bueno, Italia, sabemos que yo creo que nunca he ido, espero ir pronto, pero pues comiendo está lejos de Roma, sabiendo que la capital digamos, de los católicos, ¿no? Y que iba pasando ella y que le dijeron, los jóvenes, hay una religiosa, una monja, creo que dijeron, hay que quemarla, ¿no? O sea, en este instinto de que ella escuchara y que tuviera como este pavor, ¿no? Digo, es una sociedad que relativamente está cerca de la sede, ¿no? Sí. Y eso está pasando en Europa. La pérdida de fe está llevando a que la migración musulmana está... Sí. Y creo que tiene un sentido, ¿no, hermana? El hecho de que haya tanta migración de países musulmanes a países... Por supuesto, es todo también una cosa que está planificada, ¿no? La islamización de Europa no es una cosa accidental ni es una cosa espontánea, ¿no? Es una cosa que está realmente pensada, planificada y que implica un desastre para Europa, ¿no? Lo que implica el avance del Islam y lo que signifique después en el futuro que se aplique el Islam, porque ahora puede ser que no se note demasiado, aunque ya en algunos lugares sí, ¿no? Pero eso puede ser tremendo, y eso ciertamente es lo mismo que en nuestro caso, es dejar avanzar al enemigo. Ese es el problema, no estamos haciendo frente al enemigo, ¿no? Y nos quejamos, nos lamentamos, pero no hacemos frente al enemigo. O sea, cuando uno va a algunos pueblos, hemos estado hace poco, ¿no? En España, ¿no? Y decíamos, impresionante porque uno anda por las calles y no ve niños, no ve. O sea, anda un día entero, 2 días y uno no ve un niño, vemos un bebé. Cochecitos. Y decía, ay, qué lindo chico, un perro. Exactamente. Vimos cuando en un momento dije, bueno, era un perro en un cochecito. Entonces, a eso hemos llegado, ¿no? Y ahora hablábamos de esto, ¿no? De que tanto se habla ahora de cuidar la naturaleza, los animales y la ecología y el no sé qué, y tanto el medio ambiente y la casa común y el bla, bla, no sé qué, no sé cuánto, por cuidar la naturaleza. ¿Qué naturaleza? Toda la naturaleza menos el ser humano. Claro. O sea, es respetar al perrito y el caballo, que no se lo maltrate y el no sé qué. Pero ¿y el ser humano? ¿Y el aborto? ¿Qué? Claro. ¿Y el ser humano qué naturaleza tiene? Porque dicen, no tiene naturaleza. Bueno, ¿qué? O sea, estamos hablando de que un nazareno allá entró a una cafetería con su perro y para no entrar con el perro a la cafetería lo ató al árbol afuera. El perro muy tranquilo se echó al lado del árbol y vinieron 3 señoras a denunciarlo. Lo denunciaron por atar el perro en la puerta de la cafetería. No. O sea, y este nazareno es el que está trabajando pro vida y dice, hay miles de abortos en esta ciudad, miles de abortos al año. Y estamos hablando de que denunciar porque el perrito está atado. O sea, sí, claro. Estamos en un mundo de locos. O sea, cómo estas ideologías no afirman sus pies sobre la realidad. No están negando la realidad. Claro, ese es el asunto. Es cegar
cegar la verdad completamente. O sea, aquí en México también ya se ve esto, en las tiendas, en los centros departamentales grandes hay carriolas. Nunca yo había visto una carriola donde tú pudieras cargar a tu niño, pero hay carriolas donde tú puedes subir a tu perro y pasearlo dentro de la tienda comercial sin problema alguno. Digo, no son áreas ni siquiera para mascotas, pero estamos humanizando en sí. Bueno, se ha escuchado que aquí en México estamos muy pegados a Estados Unidos. Había un señor que era el encantador de perros, que tenía un programa muy famoso, Sí. ¿no? Y él es como, entre comillas, un psicólogo de perros, ¿no? Pero él hablaba sobre el daño que se le hace al animal en tratar de humanizarlo. Y él está completamente en contra de que a los perritos se les ponga su suétercito, que se les trate como humanos. Dice, el daño tan grande de que el perro muchas veces puede creer que es humano. O sea, en su naturaleza dice, ¿por qué me están sacando? ¿Por qué me llevan aquí? O sea, se humaniza de una u otra manera y el daño se le hace muchísimo también al animal, pues, pero más al mismo ser humano que cree esas situaciones. Yo creo que hace poco la hermana decía en los testimonios, decía todo lo que estaba pasando, pero ella decía, no es el problema que los que están planeando esto lo sigan llevando a cabo, que los que no tienen fe traten a los perros como sus propios hijos. Y el problema es que los católicos estén pensando esto, ¿entendés? Claro. Ahí está la crisis enorme que estamos viviendo. Sí. Aquí en México, pues tenemos también, ahorita se ha visto mucha mezcla de religiones, digo entre comillas religiones, para los que no están en Spotify o en alguna red que no nos ven. Se ha mezclado mucho secciones satánicas, pues, la adoración a la Santa Muerte, Sí. a todo lo que tiene que ver con Cuba, Esa todas mezcla esas con Nueva religiones. Era. Sí, como si Todo fuera todo lo eso. mismo y diera todo lo Ajá, mismo. Sí, exactamente. Y ha habido una confusión tan grande. Gente que tú la ves católicas en las calles o en los mismos templos, en misa, con sus collares que son bendecidos por personas que no tienen ni siquiera ningún poder en ese aspecto, pero hay mucha confusión, pues. Lo que se ve acá, por lo menos en Argentina, México, es que hay un adormecimiento como si no estuviera pasando nada, ¿viste? Como, ¿vieron el típico ejemplo que ponen? Que cómo haces para cocinar una rana, creo que era. Que la pones en agua tibia, si la pones en agua caliente, salta. Pero la pones en agua tibia, entonces va calentando, y cuando la rana se dio cuenta ya está cocinada. Claro. Eso está pasando acá, pero por lo menos en Latinoamérica, en España, que es donde estamos los nazarenos, es una cosa impresionante. La gente está dormida. Por eso el testimonio de los mártires me parece que impacta tanto a nosotros. Y bueno, a ustedes también, por lo que cuentan. A mí también, que me llevó al punto de consagrar mi vida a esto, como mensajero nazareno, laico consagrado nazareno. Claro. Y a tanta gente que le escriba a la hermana, que nos escriba a los nazarenos, como cansados de tanta tibieza. Por ejemplo, del ejemplo que ponías antes de los homosexuales, ¿no? Que hay gente que llega a nuestra casa en Buenos Aires diciendo, me fue a confesar 5 veces buscando que algún sacerdote me reprenda, me diga algo, y todos me tratan bien, me dicen, me aceptan mi homosexualidad y me alientan. Hace poco yo me fui a confesar y el sacerdote, le conté mis pecados, ¿no? Y el sacerdote me decía, pero espera un poco, no te preocupes. ¿Por qué querés dar gracias a Dios? No sé, pero para eso voy a rezar, no me voy a confesar para eso. Es que le hace falta el dolor al pecador. Tenemos que claro, hacernos no es malo el conscientes. dolor. Y el sacerdote tiene que Sí, hacernos sí. conscientes de ese dolor, que a quién lastimamos, ¿verdad? Y los mártires, eso es lo que él dice, sacuden esta espiritualidad sensiblona, ¿no? Porque ese es el gran riesgo, yo creo, el gran peligro en nuestra fe cristiana actualmente, esa tibieza, esa espiritualidad de la sensibilidad, ¿no? De sentirme bien, ¿no? Si me siento bien, está todo bien, ¿no? ¿Dónde está el bien y el mal? Y donde yo me siento bien. Claro, lo que pasa es que uno cometiendo pecados se siente bien, Claro. muchas veces. Sí. Ese es un serio problema, ¿no? Entonces, esa confusión que en definitiva termina siendo un criterio del mundo. El mundo dice, tenés que sentirte bien y tenés que evitar todo lo que te haga sufrir y todo lo que sea sacrificio, todo lo que sea, ¿no? Renuncia, entrega. Pero ahí, si uno busca el bien, muchísimas veces tendrá que sacrificarse, ¿no? El hecho de, uno dice, lo que pasa es que, el homosexual se siente, atraído hacia la otra persona, ¿qué va a hacer? O sea, en un matrimonio ustedes son casados. ¿Cuántas veces el marido se siente atraído por otra mujer? ¿Y qué tiene que hacer? Y tiene que vivir
casto, es decir, tiene que vivir su castidad conyugal, es decir, tiene que vivir con su esposa y su vida matrimonial, conyugal, y ser fiel a su esposa. Entonces, ¿por qué el casado tiene que hacer ese esfuerzo y no tiene que hacerlo el homosexual? ¿Por qué no? Sí, Si los todos tenemos consagrados... que luchar. O el consagrado que es casto, ¿no? Claro, no es que no tenemos sentimientos. O sea, claro, no es dejamos difícil, ser humanos. es una lucha, pero Sí. para todos en su propia vocación tienen esta lucha. Pero como ese criterio de base, cuando está errado, ¿no? De que tengo que sentirme bien, lo importante es sentirme bien. No, lo importante no es sentirme bien, ¿no? Jesús no se sentía bien en Getsemaní, ni en la cruz, ni hablar. Claro. Y estaba haciendo la voluntad de Dios, ¿no? De Claro. su Padre, ¿no? Entonces eso es un error serio, ¿no? Que se da mucho en la espiritualidad católica hoy en día, ¿no? Buscar sentirme bien. Y si no me siento bien, no voy a misa. Si no me siento bien, no rezo, ¿no? Porque no lo siento, ¿no? Y que no puede ser ese el nivel de los animalitos, la sensibilidad. Nosotros tenemos inteligencia y voluntad. Claro. Va mucho más allá, ¿no? Claro. Y Nuestro compromiso con Jesucristo. y creo yo que en estos tiempos Dios está utilizando mucho a los más torpes, ¿no? A los más tontos, lo que hablábamos antes de iniciar este Sí. podcast. Creemos perfectamente que la mayoría tratamos de hacer vida, la parte de que somos siervos inútiles, ¿no? Solamente hacemos lo que nos corresponde hacer. Y si lo vemos en estos últimos acontecimientos marianos, la Virgen de Guadalupe escoge un indio, ¿no? Un indio que no tenía pues, ninguna situación. En Fátima vemos que escoge a 3 pastorcitos niños que hasta cierto punto no tienen ninguna credibilidad, ¿verdad? Y en estos tiempos creo que también, bueno, tenemos a Carlo Acutis, futuro santo, ¿no? De estos tiempos, que nos enseña a vivir a los jóvenes, a las personas que son jóvenes, de una manera real o que puede ser nuestra espiritualidad, ¿verdad? Pero no solamente en eso, sino que también tenemos niños mártires. En México tenemos a Joselito, que si Dios nos lo permite en estos días vamos a ir a hacer un santo recorrido, a conocer un poco más. Pero no solamente eso, sino que si no fuera por estos testimonios de la hermana Guadalupe le tocó ver y vivir algunos niños santos, bueno, niños mártires, ¿verdad, hermana? ¿Puede contarnos algo similar? Bueno, sí, historias de niños hay muchas, pero yo contaría una que fue la que más me impresionó a mí, de un niño que cuando terminó la guerra, en 2017, cuando ya Alepo había sido liberada, y bueno, y empieza, bueno, ya el ejército empieza a acorralar a los terroristas hacia el norte, Alepo queda liberada, y libre de los ataques y los bombardeos permanentes. En esos días que yo estaba en Alepo visitando, me encontré con una familia de ahí de la parroquia que tiene 3 niños, 3 chicos, y el más pequeño, Bruno se llama, tendría ahí en ese momento 11 años, una cosa así. Había pasado ya la guerra, años de guerra, toda su infancia en la guerra, habían bombardeado varias veces su casa, o sea, había vivido tremendo, trágica la infancia de este niño, ¿no? Y yo le preguntaba, Bruno, ¿vos te das cuenta que por vivir en Siria te podrían matar por ser cristiano? Y él me dijo, sí, eso ya lo sé, que me podrían matar. Ah, o sea que estarías dispuesto a que te maten por ser cristiano, estarías dispuesto a que te maten. Y él me miró sorprendido, me dijo, hermana, algo hay que sufrir. Mírelo a Jesús en la cruz, había un crucifijo. Algo hay que sufrir, mire todo lo que hizo Él por amor a nosotros, y nosotros no vamos a estar dispuestos a sufrir algo por Él. Algo por Él. O sea, morirse mártir es algo, sufrir algo, ¿no? Saúl se agarra la cabeza. Un niño de 11 años. Sí. 11 Mucha años. distancia. Sí. Y además, lo que más me impresionó también de esto es que mientras conversaba con él, Bruno, estaba la mamá, Birna, estaba presente. Birna lo escuchaba a su hijo, embelesada. Porque otra madre podría decir, una madre decía, ay no, hijo, por Dios, Dios no permita nunca que te maten, Dios no lo permita, no, por favor. Su madre estaba con una sonrisa, escuchando a su hijo, orgullosa, ¿no? Un niño de 11 años, ya sabe la razón por la que hay que vivir, la razón por la que hay que morir. 11 años, dispuesto para el martirio, ¿no? Son ejemplos impresionantes. A mí los niños me impresionaron muchísimo allá, muchísimo, ¿no? Claro. Y bueno, la hermana Guadalupe, para los que no sepan, escribió un libro que está impresionante, la verdad. Para mí es un honor tenerla aquí en mi casa, junto con Marcos, la verdad. Es un placer y un honor. Yo creo que no tiro esas sillas para nada. Pero lo que voy es que hay que chamullero, dice la hermana Guadalupe. Pero algo que a mí me impactó muchísimo fue también el nombre del libro, ¿no? Que lleva un nombre, podemos decir hasta cierto punto, hasta extraño, ¿verdad? Pero tiene un sentido, ¿verdad? El nombre es Y volverán las palomas, ¿verdad, hermana? Volverán las palomas, sí, porque una vez ahí en Alepo
los salesianos habían organizado un oratorio, un día de oratorio para los chicos, es decir, un día de juegos y de oraciones, plena guerra, ¿no? Cada vez que organizaban eso se llenaba, los niños se juntaban de a montones, ¿no? Era impresionante, a pesar del peligro, ¿no? Y había ido uno de los chicos de la parroquia, tendría 12 años, 11 en ese momento, Salim se llama, y había ido a este encuentro todo el día, ¿no? Y me contaba su mamá esto, que cuando regresó a la noche volvió contento contándole a su madre, sí, hicimos esto, jugamos, cantamos, ¿eh? Y los padres salesianos soltaron 2 palomas y dijeron que son las palomas de la paz, contaba este niño a su mamá, ¿no? Impresionado, emocionado, le decía, son las palomas que van a volver a Alepo trayéndonos la paz. Y se fue a dormir contentísimo. A la mañana siguiente, me contaba su mamá, se levanta muy temprano, mamá, ¿volvieron las palomas? Y entonces su mamá, bueno, Rania se entristeció, no, hijo, no han vuelto las palomas. Ah, no han vuelto. Al día siguiente, mamá, ¿volvieron hoy las palomas? No, hijo, todavía no han vuelto. Pero ¿por qué no vamos a Don Bosco? Vamos allá, porque a lo mejor las palomas regresaron, están ahí y nos trajeron la paz. Entonces, bueno, esa anécdota me quedó muy, muy grabada, ¿no? La esperanza de este niño, ¿no? La esperanza de la paz, que en definitiva tiene que ser para nosotros la esperanza de la única paz duradera, ¿no? Pero bueno, en este niño el símbolo de la esperanza por la paz me marcó muchísimo y por eso el libro se llama Volverán las palomas. Hay también un símbolo, bueno, con dos cosas. ¿Cuándo se acaba la guerra? Digo, espero no estar acordándome mal, pero la guerra se acaba en un evento muy especial en la parroquia, ¿verdad? Me gustaría que fuéramos, no cerrando con esto, pero para después platicar un poquito de lo que son los nazarenos perseguidos, qué están haciendo, por qué Marquitos está acá. ¿Cuándo se acaba la guerra? Yo salí de Siria a fines del 2014 y bueno, la situación fue recrudeciendo cada vez más, los ataques en la ciudad, los terroristas habían ya ocupado la mitad de la ciudad. Hacia el 2016 la mitad de la ciudad de Alepo ya estaba tomada por los terroristas y ya se preveía que caía el gobierno, que caía la ciudad en manos del terrorismo y eso iba a implicar la caída del gobierno definitivamente, ¿no? Del gobierno de Siria, en manos del Estado Islámico. Eso era en 2016. Un año antes, en el 2015, yo había venido a México, octubre de 2015, invitada por asociaciones para dar testimonio. Me había invitado a ayuda a la iglesia necesitada en ese momento. Para dar testimonio sobre esto que estaba pasando en Siria, y un grupo de mexicanos me entrega una copia de la tilma de la Virgen de Guadalupe, ¿no? De tamaño original, copia de la original, para mandarla a Alepo. Me la entregaron y me dijeron, la Virgen de Guadalupe tiene que estar en Alepo porque ella será la que librará y protegerá a sus hijos, me dijeron estos mexicanos. Era 2015, octubre de 2015. La imagen tardó un año prácticamente en entrar, porque entró recién en noviembre del 2016, fue muy difícil hacerla entrar, digamos, un rollo grande, digamos, no una cosa simple de entrar, varias horas en autobús, fue complicado realmente hacerla entrar. Pero llegó la imagen a la catedral, a donde está nuestra misión. Llegó en noviembre, el obispo entroniza la imagen, ¿no? La tilma en el cuadro, en la catedral. En esos días batallas tremendas. Yo me acuerdo que estando en Buenos Aires seguía las noticias diariamente, a la mañana, a la tarde, noticias de los de allá, de cómo estaba la cosa. Estaba tremendo, ya se preveía que no había esperanza y resulta que el ejército sirio que estaba batallando contra los terroristas logra vencerlos y echarlos de la ciudad en un solo día. Logra la liberación de Alepo en un solo día. Y eso fue el 12 de diciembre, el día de Nuestra Señora de Guadalupe. Yo recuerdo muy bien ese día, lo recuerdo muy bien, porque yo estaba siguiendo las noticias, era la madrugada, seguía las noticias y me comunicaba con los de allá y cuando me iban contando lo que estaba pasando no lo podía creer. Se están yendo todos, los están echando, ya no se escuchan los disparos, y la gente salió a las calles a festejar, impresionante, por primera vez en 7 años, la gente salió a las calles, pasaron toda la noche festejando en la calle y cuando yo digo, pero es que no puede ser, hoy es 12 de diciembre, ¿no? Para mí la impresión fue tremenda, ¿no? La alegría que dio esto a los cristianos de decir nuestra madre
liberó nuestra ciudad y eso significó el principio del fin de la guerra en Siria, ¿no? Wow. La Virgen de Guadalupe que intervino para liberar, así como había dicho este mexicano que profetizó, liberar a su pueblo. Sí, claro. Y algo que me impacta mucho del pueblo sirio y de todo lo que tiene que ver con Oriente es que las personas saben que nacen católicas, saben que nacen cristianas y para ellos el portar este símbolo de la cruz, porque se la tatúan, ¿no? Es muy común allá en Medio Oriente tener un tatuaje que no simboliza la presunción, sino que es como la pertenencia, a quién le perteneces, ¿verdad? En este caso, es algo tan valioso, ¿no? Yo muchas veces, yo soy muy cobarde para las inyecciones y esas cosas, ¿no? A mí me ponen alguna inyección y, no, de verdad que me desmayo y Saúl sabe perfectamente eso, ¿no? Pero en algún día yo espero, no lo he hecho, el portar el símbolo de la NUN porque creo que no soy digno aún, pues no me he sentido... A ver, préstamelo un poquito, descuélgalo. Ok, vamos a tratar de que lo vean un poquito más. Ya sí, aquí lo voy a poner. Cambio. Y si ve que nos explica un poquito qué significa la letra NUN, que es nada más esa la letra NUN. Y abajo dice... Junun es-Salib, locura de la cruz. La letra Nun sí es la primera letra de la palabra nazareno en árabe, Nasrani, que es el símbolo con el que los terroristas islámicos, los del Estado Islámico, marcaban las casas de los cristianos, con ese símbolo para identificar quienes están destinados a la muerte, ¿no? Y por eso es el símbolo de nuestros mártires. ¿No tenés tu cruz en serio? No me la he marcado, ¿no? La cruz la tengo sí, perfectamente, pero tatuaje como tatuaje. tal, no lo... Continúa con la historia de las agujas. Entonces, Bueno, yo creo que, me impactó mucho el hecho de que muchas personas se sentían orgullosas, a lo que usted platica perfectamente, que las casas son marcadas como un símbolo de rechazo, de muerte, de sobajar al cristiano, pero ellos mueren con ese símbolo, con una dignidad de decir, híjole, estoy siendo marcado por la N de mi Señor, del Nazareno, ¿no? Y para mí es muy impactante, pues, esa situación, porque yo creo que, pues, no estamos haciendo mucho en Latinoamérica, y me duele y me pesa. Por eso yo creo que el hecho de que estén aquí, o que la gente les pueda enterar de los acontecimientos, es muy importante, y que México vuelva a ser católico, volvamos a llenar los templos de creyentes, las capillas de oración perpetua, que la gente vuelva a hacer la esencia católica que tanto estamos haciendo. Es por eso que pues levantemos nuestra cruz, o sea, un llamado a la defensa de la fe. Busquemos realmente que no nos mueva ni el dinero, que no nos mueva nada, sino voltear a ver a aquel que se clavó en la cruz y que nos mira con amor, y ahí tienen a su madre, ahí tienen a sus hermanos, ámense, ¿no? Y pues no me tatúo por eso, porque no me siento digno de llevar el símbolo. En mi boda puse el símbolo de Nanún, la hermana, por la culpa de la hermana me casé también. Bueno, no por ella, pero estuvo presente cuando le entregué el anillo a mi esposa. Y esta comunidad tan hermosa que está ahorita Marcos y está la hermana Guadalupe, que están formando ellos, buscando la manera de que estos nazarenos perseguidos llegue a nivel un poco más allá, que la gente los conozca. Y pues yo me callo, yo espero algún día poder portarlo con orgullo, sentirme dispuesto a portar, obviamente, quizá no sea en ningún lugar visible, porque no quiero ir presuntuosamente y decir, me tatué, ¿verdad? Porque no va a ser un tatuaje de presunción, sino un tatuaje de orgullo interno, ¿verdad? Pero por eso está aquí Marquitos y por eso está aquí la hermana Guadalupe, porque quieren propagar un poco más esta espiritualidad, ¿verdad, Marcos? Sí, en base al testimonio de la hermana, se empezó a juntar un grupo de laicos. Ella empezó a dar testimonio en Argentina y en otros países. Bueno, vino acá a México. Se empezó a juntar un grupo de laicos que se hacían llamar los nazarenos, como en apoyo a los cristianos en Medio Oriente, que cuenta la hermana, porque en el Corán, el libro del Islam, no se dice cristiano, se le llaman nazarenos, como de una forma despectiva, como los que son de Nazaret, que siguen a Jesús de Nazaret, ese pueblito chiquito los nazarenos, ¿no? Como algo menos, algo último. Los últimos, sí. Entonces empezaron a llamar los nazarenos, ¿no? Y iban a todos los testimonios de la hermana, la seguían incluso a otros países, hasta que uno, José, que es allá de Buenos Aires, dijo, yo me siento tan movido por esto, capaz como a Sergio le acaba de pasar, pero como a entregarme totalmente, a querer, imitar a los mártires totalmente, a querer difundir esto, a querer que esto sea mi vida. ¿Qué quiero hacer? Compromisos
para abrazar directamente la vida como un consagrado, pero laico. Porque no es que, por lo menos nosotros los mensajeros no nos vemos como futuros sacerdotes o como el laico consagrado que es mitad de religioso. No, ser laico, vivir en el mundo, como cualquiera de nosotros 4, pero con compromisos, abrazando los consejos evangélicos totalmente como lo hace un religioso, pero como laico, ¿no? Entonces es como una vocación muy particular que también es muy nueva, empezó a partir del siglo pasado en la iglesia, empezó a como que esta vocación Dios la suscitó para estos tiempos, digamos, que une estas dos cosas, ¿no? El vivir en el mundo con las dificultades que tiene el mundo, con todo lo que hablamos recién, pero con las dificultades que cada uno tiene en su propio día, ¿no? Que como tiene cualquier laico, cualquier persona que me está escuchando, con tentaciones muy propias del mundo, pero con una vida consagrada a Dios, como la tendría una religiosa que vive como monja de clausura, ¿no? Entonces es como Juan Pablo II lo llamaba esta vocación los alpinistas del espíritu, porque están como todo el tiempo en el filo de la montaña entre la vida como de laico en el mundo, pero con una consagración. Y así surgió, el primero que pidió ser esto como parte de este grupo, que creo que ahí es como cuando empieza el grupo, como laico consagrado nazareno. Y a raíz de ahí, se fue difundiendo cada vez más. También gracias a los viajes de la hermana, testimonio, hay gente que se consagró que por lo menos no conocemos en persona, sino simplemente por el testimonio que lo vi en YouTube. Y como eso también no tiene explicación, ¿no? ¿Cómo puede ser que por un video de YouTube alguien elija consagrar su vida? Es una cosa, si Dios no actúa ahí, no sé, no tiene mucha explicación. Hay gente que en este viaje a México, por ejemplo Jessica, una consagrada acá de Toluca, la conocimos en persona recién ahora, y ella lleva creo que 2 años consagrada con nosotros. Entonces, se empezó a difundir más. Yo, conocí en 2021, en el año de la pandemia, y ahí me hice mis compromisos. Y va creciendo de a poco. Ahora creo que somos casi 60, que nos llamamos mensajeros nazarenos, en distintos países, en distintas partes del mundo. Algunos vivimos en comunidades, que no le llamamos comunidades, sino le llamamos familias, justamente para dar testimonio de la verdadera familia, que es todo lo que estábamos hablando antes, ¿no? Como querer vivir como familias, querer vivir como los varones como varones, las mujeres como mujeres. El superior de la casa, que nosotros le llamamos servidor, es varón, y siempre va a ser varón, porque la cabeza de la familia es el varón. Eso también hay que defenderlo hoy en día, por más que sea algo básico. Y muchos otros laicos consagrados viven en sus casas, con sus propias familias, porque realmente no es una vocación que, por ejemplo, un religioso que tenga que tener su comunidad, sino que al ser laico, la idea es vivir en el mundo, según el estado de vida que cada uno lo llama, pero con una consagración a Dios, ¿no? Entonces, hay muchos que, por ejemplo, viven en sus casas con su mamá que está enferma y la tienen que cuidar, y y es lo que les toca, y sirven a Dios con su vida entera, pero haciendo eso que les toca. Y otros vivimos en familias, ¿no? Tenemos una familia en Buenos Aires, una acá en México, en Tamaulipas, en el norte, en Río Bravo, en la frontera con Estados Unidos, un lugar muy tranquilo. Y otra en el Líbano. Ahora en Líbano están empezando... Muy tranquilo. También, ahora pues especialmente... Yo creo que vamos a fundar una aquí que se está poniendo igual de tranquilo aquí en Tlaquepaque. El Líbano ahorita es una situación muy especial, ¿no? Porque Y ahora están en guerra directamente. Está Israel invadiendo Líbano y bombardeando. Y hay un grupo ahí en Líbano que se llama Hezbollah, que son terroristas similares a lo que conoció la hermana en Siria. Israel tampoco se queda atrás, ¿no? Tampoco es que son los santos y los otros, los buenos y los malos, ¿no? En una guerra son los dos malos, evidentemente. Entonces hay una situación muy tensa, muy difícil, que ahora estalló en los últimos meses. Y lamentablemente siempre los que más sufren y los que siempre están en el medio son los cristianos. Siempre están en el medio del conflicto y son los que terminan sufriendo la mayor parte, ¿no? Y ahí tenemos una casa, ahí son en total 4 mensajeros que están viviendo, que estaban empezando un hogar para ancianos y discapacitados. De hecho iban bien, iban con 8 ancianos, van hace 2 años y qué progreso. Y ahora llegaron a la casa 100 refugiados por esta situación, que estos viven como en la frontera con Israel, tuvieron que escaparse obviamente. Y el gobierno los distribuyó y cayeron 100 a nuestra casa. Entonces eso obviamente cambió todos los planes que teníamos para la misión ahí.
Pero bueno, pueden buscarlos en Instagram. Por ejemplo, Diana es una mensajera nazarena que bueno, sube muchísimo contenido, videos, fotos a Instagram que muestra todo lo que está pasando. Y algo parecido a lo que decía la hermana hace un rato, que es, yo los conozco, obviamente, son amigos, son hermanos los nazarenos que están ahí, ¿no? Y es increíble cómo están viviendo esa situación. Diana se la ve, Diana o Andrés, que es el servidor allá, están felices, sacrificándose, haciendo cosas pasándola mal. Sí, yo los conocí, vinieron a Buenos Aires antes y después fueron a Líbano. Yo los conocí y decía, no puede ser que estén haciendo esto. Me da envidia, ¿entendés? De lo que están viviendo allá. Pero es lo que suscita a Dios en situaciones tan difíciles que justamente Dios da la gracia. Y yo los conozco a ellos y es impresionante lo que están haciendo y creo que no podrían hacerlo por sus propias fuerzas, ¿no? Además, los nazarenos decimos normalmente que somos muy inútiles y eso se cumple realmente. Claro. Entonces, bueno, Dios con los inútiles hace obras muy grandes y eso somos testimonio de eso. Bien lo decía usted, hermana. ¿Cómo es esta parte de que Dios coge los inútiles para que Él brille? ¿Cómo es? Y para que brille su gloria, claro, su obra, que es su obra y no nuestra, ¿no? Claro. Hay una frase que tenemos como lema en chiste, ¿no? Pero que tenemos como lema en los nazarenos, que es que Dios usa a los inútiles para confundir a los sabios. Entonces todo lo que pasa lo hacemos y decimos, no, bueno, es para confundir a los sabios. Claro, pues Dios nos lo permita grabar un segundo capítulo mañana o pasado mañana. Bueno, ya se van a quedar a vivir aquí, a lo que platicamos. Ya no hay vuelos. Pero de verdad que para nosotros ha sido un placer recibirlos nuevamente en Guadalajara. Tuvimos la oportunidad de compartir con Joseph, que queremos platicar un poquito de eso. Ya será en otro capítulo, Dios nos lo permite. Pero hay muchos testimonios que hace falta que alcemos la voz. Están ahí. Pero nos distraen otras cosas, otros videos, otras situaciones. Busquemos ser portadores. Si a ti te llegó este video, hermano, fue por algo. Compártelo. Y si no te llegó este video, pero ves a la hermana Guadalupe en otro video, compártelo, porque al final de cuentas la idea es que se llegue a más personas y que despertemos de este adormecimiento espiritual que está viviendo toda Latinoamérica y en general en el mundo. Necesitamos despertar a esta santidad que Dios quiere para todas las personas, ¿verdad? También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Nazarenos Perseguidos. Ahí lo vamos a poner abajito. Dilo nuevamente, hermano. Ahí subimos, muchos testimonios, contenido, noticias de persecución. Empezamos Los Nazarenos, una agencia que es de noticias solamente de persecución. Que Sergio y Saúl también son parte. Con varios nazarenos. Corresponsales mexicanos. Algo muy casero, muy hecho con los pocos recursos que tenemos, pero que va creciendo de a poco, que se llama la agencia NUN. Pueden buscarla en Instagram también, que buscamos difundir esta realidad. Claro. Hermana, ¿con qué cierra? ¿Qué le puede decir a México? Le puedo decir a México que estamos felices, los nazarenos, con los mensajeros que me acompañan estos días. Hemos estado acompañando a Joseph Fadel en su testimonio, que ha sido impresionante. Hoy ha partido ya para Francia y estamos felices de poder empezar en estos días la peregrinación a los mártires cristeros. Yo lo que le puedo decir a México es que despierte y que vuelva al fervor de los mártires cristeros, que no se olviden de lo que tienen, ¿no? Que la fuerza y la valentía de esos mártires les hagan alzar su voz, los hagan despertar para ser dignos hermanos de estos cristeros, ¿no? que les enseñan el camino. Realmente tienen un privilegio enorme que nosotros no tenemos, como decía Marcos, en Argentina, ¿no? Y no es posible que nosotros como argentinos admiremos más a los cristeros que los propios mexicanos. Claro. Así que por eso animar a todos los fieles cristianos de México, a todos los católicos que reaviven su fe, quizás conociendo más de la vida de los mártires cristeros, rezando y pidiéndoles mucho a los mártires cristeros por México, ¿no? Porque México está sufriendo y va a sufrir más todavía. Entonces hay que pedirle mucho a los mártires cristeros e intentar parecernos a ellos en lo que podamos, ser como ellos. Y viva Cristo Rey. Y la Virgen de Guadalupe. Amén. Sí. Pues, Saúl, ¿algo más que agregar? No, yo estoy sin palabras todavía. No, ¿sabes qué es más impresionante? Que, hemos escuchado el testimonio de Marquitos más, el testimonio de la hermana yo creo que unas 10, 20 veces. Sergio ya se sabe las historias. No, yo... Les cuenta mejor ya. Sí. No, pero cada vez que las cuenta,
aunque, digo, las ha contado cientos de veces alrededor del mundo, las sigue contando con la misma pasión, con la misma alegría. Y eso yo creo que, digo, es de admirarse que alguien no se canse. Los cantantes dicen, ay, ya no me pidan esta canción porque no la quiero cantar. Pero este mensaje que lleva la hermana no se lo puede callar. No, yo digo, voy a seguir hablando. ¿Y hasta cuándo vas a seguir dando testimonio? Y hasta que me corten la lengua. Ya cuando me la corten la lengua, probablemente. Si no es por milagro, no voy a dar más testimonio. Aprende lenguaje. Sí, hermana. La verdad, pues. Muchas gracias. Y digo, yo para despedirme, yo, agradecerles pues la amistad. Nunca nos imaginamos tener amigos tan grandes como ustedes. Y sobre todo eso, pues, que digo, yo estoy muy agradecido de ser también amigo de Sergio, pues, porque es la persona que me jala. Incluso cuando yo le decía a Sergio que quería hacer este podcast, yo dije, vato, pero es que si hacemos el podcast ya vamos a perder nuestra privacidad y ahora el testimonio lo tenemos que dar en real porque... entonces el podcast estaba haciendo esto. Yo te vi el otro día. Estabas hablando de esto, de la piedad. Entonces yo le decía, vato, tenemos que ahora sí comprometernos de verdad. Y me decía, pues qué mejor, o sea, qué mejor que comprometernos de verdad y dar la cara, ¿no? Yo le decía, a mí me da temor, pero digo, qué bueno que me estás invitando a hacer estas cosas buenas y no a hacer cosas malas, ¿no? Claro, exactamente. Entonces yo agradezco esta amistad, digo, como una vez nos dijeron por ahí, esperemos vernos en el paraíso, ¿no? El paraíso nos espera y esperemos vernos ahí, digo, y que entre todos, así como la buena amistad, pues nos apoyemos pues para llegar ahí. Y yo les agradezco muchísimo su amistad. Sabemos que hay una oración mutua, ¿verdad? Y un por cariño, supuesto. pues, también. Y el próximo podcast lo hacemos desde Argentina, cuando nos visiten. Sí. Les agradecemos. Está practicando estoy estudiando el idioma argentino. La verdad que lo bonito es que hemos hecho una gran amistad. Cuando llegó la hermana Guadalupe de Argentina, la primera vez que la vimos, pues siempre tratamos de meterle este sazón un poco más chistoso que nos ha caracterizado demasiado. Pues tuvimos también la oportunidad de compartir con el padre Carlos Spahn y pues al igual, ¿no? Como que él es un poquito más serio, pero le pudimos robar sonrisas, también fue lo impresionante. Pero de antemano muchas gracias, que esto se difunda, personas difundan esta información, principalmente todo lo que tiene que ver con las noticias que nos estamos enterando. Chiapas pasó una situación complicada también, o sea, mataron a un sacerdote por decir la verdad. Y mucha gente sigue defendiendo ciertas situaciones. ¿Y por qué antes no decía nada? ¿Y por qué esto? Estamos cayendo en un juego de personas que nos están manipulando y no tenemos razón propia, ¿verdad? Tristemente. Pero vamos dándole con todo, vamos siguiendo evangelizando y pues hasta el mismo cielo, diría una hermana por ahí, dice, ánimo que el cielo nos espera y esperemos que llegar, aunque sea rastros, pero llegando, ¿vale? Pues de antemano muchas gracias, hermana Guadalupe, hermano. Gracias a todos, Dios los bendiga y pues... Nos vemos. Recuerden que ahora sí que los últimos serán los primeros. Y muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias a todos. ¿Listos? Vámonos.